Buenas noches y bienvenidos a la última filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad en la posmodernidad, como venimos diciendo todas estas semanas. Hoy tenemos como siempre a nuestro maravilloso equipo para seguir remando a contracorriente de todo lo vivo, macho. Buenas noches. Uy, que se me reproduce esto, ya empezamos con fallitos, macho. Bueno, seguimos. Hoy hablamos del último refugio, y del último refugio en todos los sentidos. Un último refugio material, un último refugio filosófico, un último refugio fílmico, un último refugio anímico y un último refugio que es esta última filmoteca para todos nosotros. Ya hablaremos, cómo no, de aquel filme de Humphrey Bogart, El último refugio. Pero antes de nada, vamos a dar la bienvenida, como siempre, pues a nuestros fieles colaboradores, que un día más están aquí con nosotros, y a los que voy a dar paso a continuación, que son de gran inspiración, empezando por mí, deberían serlo para todos ustedes. Y hoy me atrevería a decir que va a ser una de las charlas más informales que hemos tenido hasta el momento, porque yo estoy hasta la polla de todo, y imagino que mis colaboradores también. Así que voy a darles paso a continuación. Vamos aquí a ver qué es lo que tienen que contarnos. Muy buenas noches, Cortina Rolot. Muy buenas noches, último materialista, don Alberto Agudo. Buenas noches a todos. Aquí al pie del cañón y se va otro mes y aquí seguimos los chavales. Bueno, pues después de la presentación de mi compañero Rolot, buenas noches a todos. Otra sesión más en la que hacemos gala, al menos en el título, de aquella maravillosa obra dirigida por Raúl Walsh, ese grandísimo poeta romántico, El último refugio. Así que, bueno, hablaremos de ella y hablaremos, evidentemente, como bien ha dicho Abatos, Camino Revienta. Hablaremos de todo partiendo de la obra. Como bien reza el programa de nuestro canal, el programa Oratesis Central. El cine como catalizador de la realidad. Es así, esa tesis fuerte que conservamos ahora. Pues eso, hoy en principio se plantea este directo como el más informal de todos y precisamente porque no tenemos ningún guión en concreto, no tenemos ninguna estructura de programa, simplemente venimos a charlar un rato, ya que lo habíamos dejado, si no recuerdo mal, el viernes anterior, fue la última retransmisión. Sí. Y que, bueno, una retransmisión, la mejor, si no la habéis visto, la tenéis en YouTube, incluso no sé si la tendréis también aquí en Twitch subida, lo único que se recortan trozos porque se recortó una hora del directo porque estamos con problemas, que espero que para este directo esté solucionado. Es por eso que he tenido al principio el fallo este que se me ha escuchado a mí, porque tengo el directo abierto desde el móvil para ver que todo vaya bien y no me he enterado de nada, macho. Me he chalado absolutamente. Y pues el título que traigo hoy es muy pertinente, realmente, El último refugio. Y es que realmente, al final, le voy a mutear a un segundo, porque soy ya de fondo el directo también. Y es que al final es lo que vivimos. Todo el mundo en este momento se tiene que buscar un último refugio como hizo Humphrey Bogart en ese filme del Walsh. Y el nuestro no es solo este, pero sin embargo es uno de los pilares principales de nuestro último refugio y es una de las consecuencias de nuestro último refugio, de esos chavales solos ante el peligro, otro bron del que hablaremos también porque lo acabo de sacar a colación, de los chavales ante todo esto que se nos cierne, ante este apocalipsis postmoderno, valga la redundancia de nuevo, que se nos cierne. Yo quisiera que los chavales comentasen algo antes de comenzar a hablar del filme o comenzar a hablar del filme directamente. A mí hoy me da igual. Pues si quieres último materialista.
Sí, porque yo creo que Rolot no ha tenido todavía la ocasión de verse el filme. Pero bueno, y media res. Ya se lo pasaré yo por donde sea, por un WeTransfer, por donde sea. Un WeTransfer, eso es. Bueno, pues nada, en primer lugar, y que viene a colación y que viene bien para realizar un breve excurso, es algo que ha dicho Jonás Abato sobre la no existencia de un guión fijo y concreto. Y que bueno, esto lejos de ser una imprecisión o un desastre, constituye el verdadero ejercicio de la filosofía. El verdadero ejercicio filosófico que todo sujeto realiza necesariamente, le guste o no, o se crea esa gran mentira llamada ciencia social. La gran patochada para controlar a la gente y legitimar el sistema moderno tras la caída del antiguo régimen, y que solo ha traído fantasmas y desastres y que sigue ahondando, cristalizando, por ejemplo, en la Agenda 2030. Porque no hay otra. Así, Bueno, a lo que pelo, iba macho. es el ejercicio. Así, tal cual. Sí, siga, por favor. Que la no existencia de ese guión viene a realizar, como he dicho, el verdadero ejercicio filosófico. En tanto que esta manía de prepararse, una cosa es no saber lo que se dice, pero cuando uno tiene un sistema filosófico ejercitado, una visión de la realidad, de la vida, de hecho de un modo muy coloquial, no necesita hacer un guioncito para cada programita, porque eso es lo típico. De hecho, muchos canales tienen la manía, ¿no? Hacemos yo qué sé, pues siempre tenemos un programita este día a tal hora, al final se convierte en puro mainstream, puro papeleo burocrático, en donde se sigue ahondando con palabritas, pero el desierto sigue avanzando. Y aquí sí recojo unas palabras que dio Escotado, que dijo muy sucintamente a propósito de los cursos de verano de Santo Domingo de la Calzada, cuando fue al ámbito materialista. Escotado sentó cátedra porque no llevó ningún papel para hablar, tan solo su paquete de tabaco en el pecho, y comentó que ese es el verdadero ejercicio del filósofo, solo ante el peligro, sin necesidad de prepararse guioncitos preestablecidos. Al final se osifica cualquier tipo de sistema. Así que, bueno, pues nada más, eso en primer lugar. Y ya en segundo, volviendo a la obra, no sé qué quieres que comente, Abatos. La obra es una película, es una obra, yo la considero una obra maestra, una obra maravillosa del año 41, una de las obras más logradas del cineasta Raúl Walsh, que como buen poeta se forjó muy bien en el cine mudo. Muchos conocerán aquella película del 25, El ladrón de Bagdad, con Douglas Fairbanks, padre, no hijo, interpretando el papel. Y la obra, como toda obra maestra, es una obra que, ¿cómo decirlo?, que se mueve en dos planos. El plano inmanente histórico y el plano trascendental, incluso trascendente. Porque por un lado la libertad, no sé si dejar el guión a la gente, o sea, la sinopsis, o seguir hablando de la película. Bueno, voy a seguir hablando y ya si eso luego dejamos como un poco la sinopsis de la obra. Pero bueno, la obra al final ya no trata sobre la libertad para libertad de enclavada o ejercitada por un hombre en un contexto histórico concreto, en los años 40, sino que representa el fatalismo inevitable de toda existencia humana y toda vida que se ven abocada necesariamente a la muerte, necesariamente. Y que por tanto, el verdadero sentido de la vida, no en el sentido monista y ¿cómo decirlo?, soteriológico, de salvífico, sino directo, material, es enfrentarse a la posibilidad de hallar esa ansiada libertad. Y por eso abocarse en función de la muerte, es decir, la vida en función de la muerte. Y para conseguir la realización de la vida a través de la libertad, para conseguir todo eso, uno necesita abocarse necesariamente a la muerte, mirar a la muerte de frente, como diría Marlon Brando en El último tango. Si no puedes mirar a la muerte de frente, no puedes realizar tu vida. Y nada, esto era una breve pincelada sobre muchas cosas que se puede decir de la obra. Dejo ya paso porque si no me enrollo. No sé si Rolo tiene que comentar algo pertinente alrededor del discurso de Don Agul. Sí, pues aunque no haya visto la obra, sí, un poco someramente sobre el maravilloso discurso de Don Agudo, pues esto, ¿no? En primer lugar, la idea de que, aunque no haya ningún guión ni nada, esto es el verdadero ejercicio filosófico y más que nunca, si te ciñes, pues eso, a los guioncitos, a tener todo preparado, realmente nunca vas a
nunca vas a hacer nada original en ese sentido, porque estás reproduciendo pues los modelos que utilizan otros canales más grandes o lo que sea. Y luego, respecto a, pues eso, el sentido de la vida en el sentido material, la vida en función de la muerte, esto se ve más que nunca hoy en día cuando te tienes que enfrentar necesariamente a aquellos que tenían la libertad, porque vamos, ya lo han dicho mucha gente, no es ninguna verdad que descubra yo aquí, pero la típica frase de café de la libertad de uno acaba donde empieza la del otro. Es una patochada porque precisamente quien, hablando vulgarmente, quien más cojones tenga, hace que su libertad acabe mucho más lejos que la donde empieza la de otro. Y justo también ya precisando la frase que dijo Marlon Brando en el último tango, esa que si no miras a la muerte a los ojos no eres capaz de vivir, pues se fundamenta, vamos, es el pilar de la libertad en el sentido de que si tienes miedo y eres cobarde frente a eso, frente a la muerte, otros dirigirán tu libertad por ti. Y en ese sentido, hasta que no te desprendas siempre va a haber cadenas, pero hasta que no te desprendas de eso no vas a poder ejercitar tu libertad plenamente. Pues eso, es muy pertinente, como ha dicho Cortina y como ha dicho don último materialista Alberto Agudo, es muy pertinente precisamente esta película, como todas al final, o como al final la interpretación poética que hacemos, pues acaba tocando todos los palos de la realidad operante, eso es así. Y es que precisamente en esta sociedad que pone el centro en la seguridad sanitaria, el centro en sentirse seguro, al final es degenerado porque es en un sentirse inmortal, quizá, ¿no? Lo que fundamenta esta sociedad la vida, ¿no? En sentirse completamente aislado de lo que le hace humano, de lo que da en último término sentido a la vida humana, que es la muerte precisamente. ¿Se le ha ido a Batos? No Entra sé. y sal. A ver, espera un segundo, que no me escuchan, ¿Hola? joder, con los problemitas técnicos. Yo sí te escucho. ¿Me escuchas? Yo sí. Se me escucha, ¿no? De puta madre. Pues Eso es eso. Cortina. Pues eso, que es muy pertinente. Uy, está empezando a haber problemas en el directo. No nos escucha Cortina, yo creo. No, os escucho, pero aquí ha pasado algo ya. Pero bueno, no pasa nada, lo de siempre. Bueno, seguiremos con lo de siempre. Nosotros seguimos charlando y a tomar por culo. Se está grabando. No, sí, al final yo creo que el problema no es del directo, es el Cortina que no me oía. A ti parece que se está todo retransmitiendo correctamente, no sé si habrá algún problema en el vídeo. No, si es que al final por A por B siempre hay complicaciones. Sí. Bueno, sea como fuere, al final esta película es muy pertinente, dado que pone, como podemos ver en el maravilloso discurso de Marlon Brando en esa película, que viene a colación de una conversación con María Schneider. Es exactamente eso, la libertad está dada por la condición de posibilidad. No, al final no es condición de posibilidad, es la condición necesaria de la muerte. Es lo que da a uno la capacidad de vivir intensamente, de vivir como uno quiere. Y es precisamente una de las frases que dice Humphrey Bogart en el filme, que es muy pertinente y viene a colación de la anterior, de todo esto que estoy diciendo, que es que todo lo que dio sentido dice, vamos, casi literalmente, todo lo que dio sentido a mi vida fue siempre la posibilidad de huir. Hablando tanto de la estancia bueno, comentando así sucintamente, al final el personaje de Humphrey Bogart, digamos que es una especie de gángster, un atracador de bancos, atracador de bancos, etcétera, mafioso en general, y que pues al final ha pasado mucho tiempo en la cárcel, mucho tiempo metido en una vida de gángster de la que no se puede salir fácilmente. Y a raíz de su estancia en la cárcel, por ejemplo, dice que lo único que daba sentido a su vida en la cárcel era la posibilidad de escapar. Y es precisamente como se enarbola después el discurso, siendo aún así libre. Es decir, siendo libre entre comillas, dado que todavía tiene que rendir pleitesía
al salir de la cárcel y para poder seguir en libertad tiene que al final cumplir la misión que le da su jefe, Big Mac, etcétera, tiene que hacer un último atraco, ¿no? Y en ese sentido es que todo lo que dio sentido a su vida fue la posibilidad de escapar algún día. Y con todo esto no se refiere solo a una libertad de movimiento, libertad de circulación, que curiosamente, y haciendo un inciso, no sé si arrebatada actualmente, refiriéndose con ello a su estancia en la cárcel, sino que se refiere a una libertad mayor, a esa muerte, ¿no? A ese último reducto de la libertad, como decimos mucho en el programa, pero que es así, a ese último reducto de libertad, ese último reducto en el que no tiene que hacer lo que nadie le diga, ese último reducto en el que nadie le persigue por dedicarse a lo que se dedica, es el último reducto en el que al final deja de escapar. Es el final de la escapada, no tiene mucho que ver, pero es que es así. Es el final de huir, sea de la cárcel, sea de una vida de gángster, sea de la policía mismamente, o sea de la vida, huir de la vida en ese sentido, ¿no? Entonces es muy pertinente por todo esto que hemos dicho, porque precisamente hoy en día estamos viviendo lo contrario a esta forma de vivir la vida, que la gente ya apenas sueña en escapar, puesto que su cárcel es la única libertad que necesitan, ¿no? Al final, la cárcel de la falsa libertad, el fantasma de la libertad, hemos estado por llamar a este directo, ese fantasma de la libertad, no necesitan escapar de él, dado que es la única libertad que se conoce hoy en día. Es triste y da que pensar, da para directos y directos, pero es así y es lo que estamos viviendo hoy en día. Un hombre que no tiene la necesidad de escapar porque no conoce otra libertad que la de estar encerrado. Y es todo lo contrario en ese sentido el personaje de Humphrey Bogart en este último refugio, que es una obra maestra absoluta y colosal de un ritmo absoluto. Y aunque Alberto Agudo diga que no es de la máxima depuración, a mí sí me lo parece, ¿no? Y pues al final es eso, ¿no? Esa concreción fílmica que tiene, lo que objetiva con su mensaje, el cómo toma sentido la muerte al final del filme, etcétera, 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 es todo lo contrario a lo que vivimos hoy en día. Y es lo que nos da a algunas personas cierta esperanza, ¿no? Cierta esperanza de que todavía quede gente que vea la vida con una profundidad tal y como la ve uno mismo y con la que uno pueda tender lazos y con la que uno pueda intentar recuperar lo que ha sido arrebatado en último término. Sin más que decir, quiero ver si mis compañeros tienen algo que decir acerca de esto. Vamos, un obrón maestro absoluto y de un valor incalculable, sin duda. Sí, efectivamente, en cierto pasaje de la obra, la actriz, yo no me acuerdo nunca del nombre de los personajes, de muy pocos, Tony Montana, muy pocos. Uy. Porque, bueno, es lo de menos, de hecho, los personajes. En muchas obras más tarde del cine apenas se conoce el nombre de los personajes. O no hace falta, es realmente irrelevante. Así que yo hablo de los actores, del ego institucional, ¿no? Bueno, a lo que iba. En cierto pasaje de la obra, la actriz Ida Lupino le dice al protagonista, interpretado por Humphrey Bogart, tras haberle comentado una anécdota en virtud de la cual un compañero de cárcel se suicidó, porque no sé si en la obra, no recuerdo si ese compañero tenía cadena perpetua, le habían caído muchos años, le comenta a Ida Lupino cómo él no ha cometido lo mismo, ¿no? ¿Cómo has podido aguantar? Y esto al principio de la obra, sobre los 20 minutos, 25. Y Humphrey Bogart le responde que no lo he realizado porque siempre he tenido como constante la posibilidad de escapar. Es decir, no me he matado, es una tropelía absoluta, porque el sentido de mi vida se fundamenta en la búsqueda incansable de la libertad, cueste lo que cueste. Claro, ¿cómo voy a destruir mi vida por las circunstancias en las que estoy? Hasta el último aliento, mira, nunca mejor dicho, Obrón del 66 de Melville, hasta el último aliento voy a intentar realizar esa... Es que puede decirse que en el fondo no es no mito, pero bueno, es esa libertad. En tanto que, perdón, esa libertad, esa felicidad. En tanto que o como tomado como parámetro la felicidad como realización o intento de realización de la libertad misma. En este caso la libertad
de escapar para lo que decía Humphrey Bogart, ¿no? En Un sueño, lo dice en otro pasaje de la obra, que de hecho lo dice inconscientemente porque está soñando, le escucha ya Lupino, ¿no? Para tener una granja no sé dónde, ni Dajo, ni Dajo, no, por ahí. Sí, por era al final, y también una granja familiar, es decir, siguiendo esa tradición. Eso es, una granja familiar. Y el anclaje de esa libertad a la tradición necesariamente y la historia de uno, ¿no? Claro, y de nuevo igual desborda totalmente ese moralismo absurdo en virtud del cual el criminal, el atracador es un ser abominable, ¿no? Parece que son más civilizados los banqueros o, algo realmente absurdo totalmente. De hecho, en la obra, el atraco no lo realiza precisamente en los barrios bajos, sino van a atracar un hotel de ricos. Es decir, le roban a los ricos, punto. Que a saber cómo han ganado ese dinero. Entonces, Walsh, por su romanticismo, desborda todos los maniqueísmos, todas las dicotomías. Los personajes siempre están dotados de una complejidad psicológica apabullante. Aparte, otra característica de Raoul Walsh es la magnífica, le pasa igual que a Tourneur, otro cineasta excelente, Jacques, no Maurice Tourneur, sino Jacques, el de Retorno al pasado, otra obra maestra. Le pasaba lo mismo que al cineasta, creo que volviendo, es de francés, sí era francés, que eran maestros de la diégesis, es decir, de la narración fílmica. Tener una habilidad innata para componer ya no escenas, personajes y situaciones, sino hilvanarlas en una historia profundísima. Es apabullante. O sea, saber narrar una obra clásica, una obra expresionista, una obra de cine negro, de ese modo, pocos cineastas. Grandes pintores del cine, porque esa es otra cualidad de Raoul Walsh, saber pintar cada cual, dotarle de una función, y más allá de una función poética y estética, acorde también a los momentos dramáticos, sin caer en esteticismos, ni en malas depuraciones, que eso le pasa a muchos, que intentan economizar y al final hacen el desastre. Toda esta habilidad de ser equidistante a los polos lo mantenía todo el cine de Raoul Walsh. Luego hizo un remake, por cierto, en el año 49, del Último Refugio, en clave western. Recordemos que muchos cineastas han hecho remakes de sus propias obras, por ejemplo, Yasuhiro Ozu o Hitchcock, 39 escalones con la muerte de los talones, etcétera. Bueno, El hombre que sabía demasiado también, hizo 2 versiones, etcétera. Esa película se llama Juntos hasta la muerte, en inglés Territorio de Colorado, traducida al español. Y trata básicamente lo mismo. Esa es otra de mis obras malditas. Bueno, a lo que iba, y no quiero enrollarme, quiero dejar paso a mis compañeros, la obra es maravillosa, es sublime. Y precisamente la tesis central, es que no es la tesis histórica, es que esto le pasa, para diferenciar una buena obra, una obra maestra del cine y una que no lo es su capacidad para trascender la inmanencia histórica, incluso aspectos trascendentales vanos. Es decir, una obra que se agota en la resolución de la trama, al modo de novela de Agatha Christie, que están muy bien construidas, no pueden ser nunca una obra maestra. Si están sintácticamente, es decir, hacen un uso adecuado del medio expresivo, en este caso cinematográfico, pongamos, en el caso de Agatha Christie, novelístico, pues se pueden convertir en obras notables, en buenas obras, incluso acaso sobresalientes, pero nunca obra maestra. La obra maestra siempre necesita ser necesariamente universal, aunque hay algunos que creo que critican lo de universal, pero bueno, lo critican pero siempre fabricándose hombres de paja. Esto es como hablar de subjetividad. No hay que quedarse en las palabritas, hay que ver la poética de todo ello. Bueno, a lo que iba, que no es lo mismo subjetividad en Derrida que, Lord Byron, aunque sea en ejercicio. Entonces, a lo que voy. Leche, que me he ido del tema al final. Un momento. Decía... Ahí, que se me ha ido el hilo. Estaba hablando de lo que hace una obra maestra, de la abstracción. Eso. Perdona, es que estoy pensando en tantas cosas que al final me acabo despistando. Lo que hace una obra maestra de la que no es rebasar ese aspecto inmanente histórico. Entonces, El último refugio, más aún, es que El último refugio hace énfasis en un discurso sobre la libertad, precisamente. Sobre la vida y la muerte en función de la libertad. O la libertad, o la búsqueda ansiada de la libertad a través de la voluntad de una persona, como motor del sentido de la vida, o sea, como búsqueda del sentido de la vida. El sentido de la vida se fundamenta en la búsqueda ansiada de la libertad, aunque nunca se pueda conseguir, pero siempre se va a conseguir porque la última liberación es la propia muerte. Ahí está la poética metafísica de Raoul Walsh, que culmina en un clima sublime, que no desvelamos, pero que es sublime. Entonces, la obra de Walsh hace énfasis precisamente en eso, pero como toda obra maestra, para hacer un discurso profundo sobre la idea de libertad, el sentido de la vida, etcétera, precisa de fenomenificar un conjunto de situaciones articuladas poéticamente para poderse canalizar la idea. Porque si no acabas como, ¿no?, las patochadas postmodernas de negro sobre blanco
o expresionismo abstracto de Pollock y sonido idiota. Bueno, o Dogville de Lars von Trier. Es que hay que citarlo porque es acojonante. La forma que tiene ese auténtico bodrio, si se puede llamar cine, porque es que es más cine una película pornográfica, pero bueno, cualquiera además. Bueno, a lo que iba ya rematando, para hacer ese discurso metafísico, poético sobre la libertad, con esa profundidad, porque ya no es hablar de la libertad, es cómo se habla de la libertad, con qué profundidad se habla, y no se reduce a palabritas. Siempre hay algo inefable, algo que el discurso nunca puede abarcar, que las palabras nunca pueden agotar, que eso hay algunos que probablemente no se enteren, pero bueno, lo que iba. Y no me refiero a nadie que nos esté escuchando, sino muchos sabemos a quién nos referimos. Es lo que tienen los que están en la academia, que siempre están de palabritas. Y bueno, ya acabando. Pues eso, para articular todo buen discurso y darle una forma a todas las ideas, porque no es hablar de la libertad. En esta película trata sobre la libertad, no. Habla sobre la idea de libertad, pero que se entreteje con esto, con lo otro y con lo otro, y la propia forma poética de la obra conforma la propia idea también. No es este adecuacionismo que una idea construye la obra, no, esto es una cutrada, esto no funciona así. Entonces, pues eso, a Humphrey Bogart se le presenta, ya hablaremos luego, y ya dejo paso a su cue, al Rollo. Humphrey Bogart se encuentra con toda esta dialéctica mundana necesaria, porque compone el mundo, no te puedes sustraer de ello, entre gangsterismo, relación con el patrón, en las relaciones amorosas, toda esta dialéctica, que luego es rebasada, pero es que es necesaria, objetivar poéticamente y en la propia realidad operatoria. Bueno, dejo paso a Rollo, que no quiero enrollarme. Pues muy bien ambos, la verdad. Pocas cosas que objetar. Y pues nada, precisamente ya que has abierto el tema de Dogville, pues quiero hacer hincapié en ese contraste. ¿Se me oye? Se te oye. Sí, oye, ¿me habéis oído o no se me ha oído? Sí, se ha oído todo, Sí. Pues eso, hacer hincapié desde aquí, desde la última Filmoteca, a la dialéctica. Bueno, es que tampoco es dialéctica, es casi lo contrario de estas películas como Dogma, el movimiento el Dogma 95, me parece que es. Claro, que es un cine. Sí, ahora usted habla lo que quiera. Que es un cine, yo no he visto nada ni falta que hace, pero por lo poco que he podido tener, es un cine que vende todo su contenido en función de una estética vacía, por así decirlo, haciendo una analogía con la arquitectura, precisamente, pues si estamos hablando de obras como El último refugio, aunque no me la haya visto, vamos, obras clásicas antiguas que tienen fundamento, pues estamos hablando de que todas las partes de ese edificio están justificadas, te pueden parecer mejores o peores subjetivamente, tienen un sentido, trascienden, están muy bien hilvanadas, están bien conectadas todas, y sin embargo hoy en día se hacen pura fachada, que por dentro está absolutamente vacío. Y básicamente es eso. Que no sé más qué decir. Sí. ¿Quién sigue? Sí, habla. Ahora ahora saco yo otro temita. Siga usted. Es que me acabo de acordar, ya que has sacado. Sí. Bueno, lo de Dogville se me ha escuchado, ¿no? Sí. Se ha escuchado todo. Vale, pues es que mira, acabo de acordar, entonces no he oído ya la cortina, pero ya ahora sí lo oigo. Me acabo de acordar, porque la ha sacado de nuevo también Roberto, a colación de lo que he dicho, hablando sobre el último refugio, de un libro, de la edición Tasgen, sobre los 100 clásicos de cine, que meten hasta Foregan, creo, buenísimo. Creo que sí. Sí, mírala. Sí, vamos, 900, es el último tango. Bueno, lo que iba, que si no voy a reírme en el tiempo, hay que ser serios. Aunque sea en este mundo, ¿no? Pues aparece dentro de los 100 clásicos, la edición, no sé, es del Hugen-Müller, ¿no? De los volúmenes estos, la edición de Tasgen. Está muy bien, por lo menos en lo que se llama en edición de imprenta de arte gráficas está bien hecho el libro. Luego hay otra cosa, las películas que metan. Y aparece Celebración de Vinterberg, Festen, y aparecen los dogmas del movimiento cinematográfico Dogma 95, claro. Ahora los leo, pero bueno, comparar el movimiento Dogma 95 con la Nouvelle Vague es de chiste completamente, desde mi criterio. Es decir, ahora leo los puntos, pero
copia barata de las vanguardias, ¿no? Cuando se introducieron con sus manuscritos. Sí, mira, cogiendo de un modo muy corto, leo algo rápido. Es bueno siempre hacer, necesariamente, lo que tiene este de canal, hacer referencia a obras es capital, cinematográfica, literaria. Otra cosa es ser una academia o vivir en el mundo hipostaseado, ¿no? En un mundo falso, que al final muchos van de lateralistas, pero viven a saber en qué mundo, ¿no? Que también viene bien el silencio para no meterse en problemas. También lo entiendo, pero también detesto la hipocresía. Si tengo miedo a criticar algo por lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, pues lo digo, pero sin hipocresía, sin velos de arrogancia. Es que eso siempre lo he detestado. Y los que están aquí me entienden y lo que he dicho yo creo que se entiende perfectamente. Bueno, dice el autor, que no sé cómo se llama, porque cada peliculita la escribe un autor. NH, que será un pavo, porque siempre pone sigla y luego te lo pone atrás. Dice, esto es cogiendo un fragmento rápido, solo para que veáis las esencias que operan aquí. Wittenberg se crió en una comuna hippie. Bueno. En las entrevistas suele señalar que la terminología católica del manifiesto de dogma procedía del consignatario Lav von Trayer, ese auténtico maestro, según Salguero. Para mí un auténtico fantoche, evidentemente. Y que nada tiene que ver con él. Wittenberg prefiere el componente comunista implícito en el término manifiesto. Bueno, ya empezamos con la tontería, ya sabemos que los posmodernos, la terminología marxista les encanta. Otra cosa es que Marx, por cierto, patriarca de familia, sin perjuicio de sus errores filosóficos, y no de tonterías como saca escotado, que si dejó abandonar a sus 3 hijos, o lo que se inventa los santos, de que si dejó preñada, eso me da igual, son los culebrones para otro. Entonces, claro, es que el problema de los progreborregos, fachoborregos, que siempre ganan estupideces. Pero bueno, lo que iba, que no voy del tema. A los pobres les encanta reiterar esta palabrería marxista, porque a Marx, como a Nietzsche, en la tríada de la filosofía de la sospecha, acuñada así por el filósofo, no me voy a enrollar, muy rápido, por el filósofo Paul Ricoeur, esa tríada, Marx, a saber, Marx, Nietzsche y Freud, constituyen los pilares genéticos del posmodernismo, pero no porque los autores sean posmodernos, ni mucho menos, sino porque han venido muy bien para anabolizar todas las nematologías o ideologías religiosas de la posmodernidad. Marx como el que lucha contra las desigualdades, Nietzsche como el que lucha a favor de la libertad, y Freud porque devela los problemas sexuales. Es decir, todos los fantasmas del posmoderno pues se exorcizan genéticamente en estos autores. Lo cual no hay mayor estupidez, porque esto parece al final una terapia de grupo, lo que se ha convertido en la universidad. Entonces, bueno, como buenos posmodernos ya empiezan con las palabritas. Godard no estaría de palabritas, tampoco Raúl Walsh, estaría filmando, se estaría formando bien como se formó. Como que nació a finales del siglo XIX, no estos niños mimados. Pero bueno, lo que iba. Sigue. Para él, este manifiesto artístico es también una llamada imperiosa a la sublevación, un retorno a la esencia de hacer cine en colectividad y un llamamiento al rechazo de la jerarquía de la producción. Así que, como protesta contra el culto al autor, el nombre del director no debe figurar en la película. Pues muy bien. El autor ha muerto. Es que habéis caído igual que los que sois unos posmodernos. Claro, el autor es una función social, todo el discurso. Son detalles psicologistas que si reduces el cine o tu cine a que no salga tu nombre, lo están diciendo. Da igual el contenido que está grabado, lo que importa es la estética. Venden el contenido de una forma de ser. O bueno, de aparecerse a los demás. Claro, sigo y rematamos todo esto, pero bueno, esto es, el autor ha muerto directamente. Ya no es que ni en una función social, es que debe morir, ha muerto. Ya, pues, el ego institucional, claro, como el ego posmoderno, se deshace, todo se forma una marisma nebulosa, que no tiene forma, todo muy bonito, como siempre todo muy bonito. Y que si la sublevación siempre tiene en la cabeza ese cuentecito barato, en virtud del cual yo soy aquí el rey del patio y me va a sublevar. Claro, esto es pura hipocresía, además, objetiva, puesto que al declarar esta muerte del autor, por otro lado, estás diciendo que debe morir para sublevarte. O sea, tú quieres sublevarte. O sea, la hipocresía, la estupidez de esta gente es acojonante, la hipocresía absoluta. Puesto que declara por un lado la muerte del autor para no hacer énfasis en el mismo, y por otro lado pretendes hacer un llamamiento a la sublevación. Claro, ¿con qué lo haces? ¿Con tu nombre o con el nombre del ser? En fin, esto es una estrategia comercial como la copa de un pino. Pero sigamos porque tiene más enjundia la cosa. Es muy cortito, ya acabo, ante todo se persigue el fin de rescatar el cine del espíritu del posmodernismo. Claro, mira, por lo menos estás afirmando que somos posmodernos. Y el autor también, el que está escribiendo esto. Dogma no significa más que olvidar todo lo visto y hecho hasta ahora. Empezar de nuevo desde el principio y reinventar el cine. Wittenberg aún se sobrecoge y se maravilla ante imágenes llenas de vida. Sentimiento que comparte con su público. Vamos, esta es la definición
por antonomasia del posmoderno. Hay que destruir todo y construir desde cero. El mundo no está hecho para mí. Yo voy a hacer un nuevo mundo. Yo voy a inventar un mundo. Lo que han hecho otros me dan igual. Es acojonante. Es decir, la teología burda y barata. Están descubriendo el Mediterráneo ahora. Es decir, ¿cómo no? En Dogma 95 surge en un país destruido por la ingeniería social. Y, por cierto, el primer país en legalizar la pornografía, que se llama Dinamarca. Entonces, claro, ¿qué te puedes esperar de los que salen? Ya no es la Dinamarca de Calcio de Dreyer, es la Dinamarca pues de la multiculturalidad, LGTBI y pornografía. Es decir, de estos fantoches machacados por la ingeniería social. Por cierto, que ve las tasas de suicidio ahora de Dinamarca, ese paraíso idílico, ¿no? Como los paraísos nórdicos. Pero bueno, sigo. Ahora solo falta definir, son los 10 puntos del Dogma 95. Si queréis lo digo, porque aquí está todo y ya damos pie a lo demás. Sí. Dogma 95, son 10 puntos. 1. Debe rodarse en el lugar de filmación real. No se permite el uso de atrezo ni de decorados. 2. El sonido no debe producirse al margen de las imágenes o viceversa. 3. Debe emplearse cámara de mano. 4. La cinta debe filmarse en color. No se acepta iluminación especial. Si es suficiente luz, debe suprimirse la escena o acoplarse una luz sencilla a la cámara. 5. Se prohíbe el uso de filtros y técnicas ópticas. 6. No se admite la acción superficial. No deben aparecer asesinato, arma, etc. ¿Me escuchas? Sí. ¿Se me oye? Te escucho. Es que oía ruido. 7. Se prohíbe el distanciamiento temporal o geográfico. El filme se desarrollará en un momento y lugar determinados. 8. No se admiten películas de género. 9. Debe filmarse en 35 milímetros, el formato de la academia. 10. El director no debe figurar en los créditos. Bueno, pues aquí están los 10 puntos del dogma. A ver, si queréis digo yo algo y luego vosotros, o como veáis. Sí, adelante. Yo luego hablo de todo esto. Bueno, aquí lo que veo, como bien dicen, dogma. Dogma, claro, en primer lugar, ¿desde qué filosofía parte? Pues del posmodernismo, desde el esnovismo puro y duro, porque por un lado digan todo este artificio del cine. Sí, son curas laicos totalmente, es decir, estos son curas laicos. Ya hablaremos de las obras sustantivas, si lo son, que de sustantivas no tienen nada. Son una chapuza de la peor caraña. Pero bueno, lo que íbamos. Claro, es muy gracioso que hablen de todo esto, la iluminación, la destrucción, pues todo lo que he dicho. Pero luego aplican cámaras digitales, por cierto, de muy mala definición. Y claro, ¿cuál es su objetivo? Porque aquí irse a las obras. Y las obras son ya no solo una chapuza barata de la peor calaña, sino que hacen gala de la ideología de nuestro momento, del mundo basura de nuestro momento. Es decir, lejos de ser un movimiento revolucionario, es un movimiento reaccionario, es un movimiento sistémico. Entonces, ¿contra quién leches se rebelan? Si todo esto está programado objetivamente por ingeniería social. Es decir, todas estas estupideces ridículas, claro, si me dices que el cine es riguroso, ¿pero qué concepción tiene? Pues nada, estos son puros formalismos ridículos que no tienen ningún sentido. Evidentemente esto es producto de gente que tiene la cabeza destruida, y el dogma es una de las grandes patochadas del cine, uno de los grandes timos. Por cierto, de un país que es que, al ser machacado por la ingeniería social, apenas posee razón histórica. Entonces, claro, por un lado, me niego a aplicar los artificios del cine hollywoodiense, digámoslo así, pero por otro lado, la forma poética de mi cine, si la hubiere, que no la hay, si no hay pura estética posmoderna, atiende a los cánones del cine. Bueno, tendré que decirlo. Los cánones estéticos y, entre comillas, poéticos del cine actual. Entonces, es un movimiento basura a nivel poético y es un movimiento sistémico. Y luego todo esto formalismo, bueno, lo de la filmación real, es decir, está negando la artesanía de los decorados. El primer punto, por ejemplo, debe rodarse en el lugar de filmación real, no se permite el uso de atrezo. Es decir, está negando el aspecto artístico y poético de los decorados. No sé por qué, porque son así. De hecho, las películas son vídeos caseros. Claro, es que Dogville es Dogma. Son vídeos caseros. Vamos a ver, Dogville es el anabolizador de los reality shows. Gran Hermano, Supervivientes, es todo esto. Es decir, el mundo basura y cutre que tenemos, realmente existente. Entonces, claro, en nombre de a saber qué manifiesto y en nombre de a saber de qué principios han articulado el catalizador de la posmodernidad. Por cierto, que le gusta mucho a los snob para hacer discursitos. No, pues claro. Es así. A mí también otra cosa de las que me ha parecido, pues lo que has dicho, que lo has dicho tú al final con otras palabras, que participan totalmente el mito de la naturaleza. Es decir,
ignoran precisamente porque ignoran la composición como autores, no entienden la ontología del cuadro, la ontología del atrezo, no entienden nada de eso. Participan del mito de la naturaleza completamente y es por eso por lo que hacen vídeos caseros. Porque un vídeo casero está para mostrar sin ninguna composición poética, nada más que una función meramente, al final meramente informativa de lo que informativa y tecnológica de algo que está ocurriendo. Entonces, claro, la cámara se convierte. Sí. No, que digo que la cámara se convierte como en dos, vale, mera registradora de fenómenos. Es decir, no hay conceptualización poética, no hay estilización, el arte se compone por la estilización. Entonces, en nombre de un pseudo-marxismo, de un marxismo postmoderno, valga los símonos, articulan una basura que le gusta mucho a los snobs, porque anaboliza todas las patologías de los postmodernos. Y ya conocemos aquí muchos snobs postmodernos, ¿no? En fin, no hace falta decir más. Es que no hace falta decir más, ¿no? Gente que actualiza su ser. Ya con eso, en fin, que imagina el ser. No, y además es el perismo, el niño perismo adaptado al cine. Vamos, al cine no, al videoclip. Es que no le voy a llamar cine porque no lo merece, es así. No, es que ni videoclip ya, es que es acojonante. Luego, debe emplearse cámara de mano. Es decir, ¿y qué tipo de cámara de mano? Es que son unos formalismos de niño opera para creerse, yo qué sé. Es una estupidez. Parece, si fueran alguien que no tuviese donde caerse muerto, pues eso es algo para entretener. ¿No? Esto algo para entretenerse. Pero claro, viendo su posición y ahora mismo cómo están, en qué posición económica, pues claro, esto es que está muy bien controlado. Como dije en el anterior directo, no sé si me escuchó, por eso escogieron a Almodóvar como capitaneador, no capitán, me gusta decir capitaneador, porque bueno, así te imaginas la imagen frívola de un caudillo barato, de la movida madrileña, porque era la figura, siempre todos los movimientos, toda la ingeniería social tiene que venir por entidades institucionales, por egos institucionales concretos, porque la gente sigue al rebaño. Digo, perdón, el rebaño sigue al pastor, a ese falso ídolo, a ese ídolo de barro. Y aquí, claro, debe emplearse cámara de mano. Es que la cámara en mano va en función de la poética de un cineasta, pero emplearla sine qua non, es decir, sin condición, independientemente de cualquier tipo de situación dramática, etcétera, etcétera, es una pura gratuidad. Y de hecho, la cámara en mano es lo que se emplea en todos los realities, en Fran de la Jungla. Si es el paradigma de nuestra época, que la cámara no puede estar quieta. Es pura esquizofrenia barata, que siempre lo he detestado. En bazofias, no de estas series americanas, enlatadas y cutres como Modern Family. Coño, centrar la cámara, hacer algo bien. Es que no saben hacer nada completamente. Son meros técnicos, al final, técnicos snobs, con dos ideillas, pero muy cutres y muy lamentable, vamos. Es que comparar Das von Trier con Jean-Luc Godard es que es una ofensa gravísima. No, sí, además, en términos del cine, es una blasfemia cinematográfica y una basura completa. Además, yo quería recalcar, antes de que Le Cortina haga su comentario y luego pasemos a otro tema, quería comentar, bueno, lo que surja de aquí, que da lo mismo. Lo que quería comentar yo es precisamente el ir a contracorriente de lo que es la ontología del cine sin entender nada en absoluto. Pongamos, como usted ha dicho, como has dicho, Sí. no puede ni figurar el nombre del director en el filme. Sí. Y además se suprime toda, vamos, entre comillas, porque es que esto es una gilipollez absoluta, se suprime la forma de poder, de cualquier forma de poder o cualquier jerarquía a lo largo de la realización de una obra cinematográfica. Sin embargo, y esto todo con el fin de a partir de su discurso del manifiesto comunista, establecer una especie establecerse como una especie de anarquistoides baratos que tercera división. Que piensan que haciéndole caso hasta uno que pasa al lado por la calle a la hora de un rodaje consiguen una ecuanimidad y una exactitud cinematográfica, un cine del pueblo, digámoslo así. Intentan conseguir un cine de masas, un cine y sin darse cuenta de que la propia al final la propia institución de la propia institución de lo que es el mercado fílmico, que es a lo que ellos dirigen, es decir, lo que les dirige a ellos y lo que ellos a la vez moldean para dirigir al rebaño, es precisamente lo menos ecuánime de todo. Es decir, rompe con toda especie de anarquismo anarquistoide, vamos,
con toda su posición de anarquistoide que ellos suponen que tienen, ¿no? Cuando realmente toda la industria les favorece, hace que el cine vaya por donde ellos predican y hacen que precisamente esa industria del cine al final se reduzca a esta basura, realmente es que rompe con todo el anarquismo barato, el falso anarquismo, la falsa libertad, el fantasma de la libertad que venden. Y no se dan cuenta de que al final, de que por muy independiente, porque al final va mucho también de hacer un cine puro en lo que se refiere a independiente. Y es que no se dan cuenta de que el cine, por muy independiente que sea, para que salga un filme, una forma poética, una composición que ellos desconocen, es precisamente necesario que el director, con el guión, con todo lo que quiere objetivar poéticamente en un filme, o bueno, ideológicamente, filosóficamente, etcétera, es necesaria esa jerarquía. Lo vemos como bueno, lo voy a rescatar aquí un momento porque tengo aquí el libro cine, que es un libro muy sucinto de los 70, corrígeme si me equivoco, Agudo. Un segundo. No, justo. Por aquí. En este Cómo dirigir cine de Terrence John Marner, precisamente se objetiva la idea de que tiene que haber una jerarquía necesariamente y que el director, si bien tiene que adaptar ideas, es decir, que adaptar ideas de técnicos a la hora de filmar X o de filmar Y, o adaptar ideas que considere importantes, que considere pertinentes, siempre tiene que mantener clara, por muy independiente que sea el cine, tiene que mantenerse una estructura clara y una jerarquía clara en lo que a la realización de un filme se refiere, ¿no? Porque al final es que no. Es que si no se puede hacer una composición seria, no se puede hacer un filme serio. A ver, claro. Ahí. Totalmente. Se oye algo de fondo, no sé si tenéis algo el directo dado, pero se oye. No. Lo oigo bien, ¿qué pasa? Nada, que tenías ahí algo de fondo, yo creo. Bueno, entonces a lo mejor era yo. Pero eso, lo último que quería decir es eso, que por muy independiente que sea el cine, tiene que haber al final una estructura jerárquica clara a la hora de llevar adelante un filme, una composición poética, en forma de cine, etcétera, una producción poética. Dado que lo que se busca objetivar es precisamente lo que el director quiere objetivar a través de todo lo que forma un filme. Sí. Entonces ese anarquismo barato que venden es puro es de fantoche, de fanfarrón, de un fantasma, porque precisamente donde está la potencia de un anarquismo en ese sentido, por así decirlo, es en saber decidir entre todos quién es el líder y qué reglas y de quién se van a seguir y cómo son. Y ya acabo. Claro. Sí, claro. Es que de hecho, bajo esa apariencia de anarquismo, en realidad lo que se está introduciendo es la democratización del cine, en el sentido de que no hay un autor y esto por el bien de todos. Todos somos iguales. Estos infantilismos, ¿no? Y el hecho de que cualquier filme tiene que ser bueno porque es un filme, gilipolleces varios. Y pues eso, al fin y al cabo, el hecho de que se autoproclamen esos anarquistas y vayan por delante con el manifiesto, quebrando por completo todas las normas del cine clásico gratuitamente, les delata, absolutamente. Porque en ese sentido, si quebrasen las normas del cine, lo deberían hacer en las propias filmes filmándolos, y no de palabritas y haciendo alusión a, pues eso, los manifiestos de las vanguardias que todavía tenían su rigor en los años 20 y etcétera. Sí, efectivamente. Por eso, que se hace aquí un pastiche de todas las nematologías y todo, pues eso, todo lo que se está viendo hoy, que está que ya ha cristalizado por completo en esta sociedad. Y así se entiende el triunfo y la repercusión de este tipo de, iba a decir de cineasta, de este tipo de personas. No, efectivamente. Entonces, ¿sigo yo? Sí, yo quería hacer yo era ya para dar mi última palabra respecto al tema, pero lo siga usted. No, fantástico. No, lo digo por el Abatos, porque tenía algo de libro de cine, no sé si quiere decir algo. Sí, que es precisamente en virtud de entender la ontología del cine, ya no solo clásico, sino el cine, porque al final lo hemos hablado muchas veces y lo ha dicho muchas veces Alberto Agudo,
que el cine de los 20 puede considerarse más incluso de vanguardia que luego el cine de los 40, 50, y eso es así. Pero es precisamente... Claro, sí, de los 40 reabsorbe las vanguardias de los 20. O sea, claro, ¿qué clásico hasta qué punto? Sí, claro, es un término confuso. Sí. Claro, pues a raíz de eso... Y ya... Lo que quería yo señalar a raíz de todo eso es que precisamente un vanguardista como puede ser Jean-Luc Godard, que hemos hablado mil y una veces de él, requiere un ejercicio vanguardista del cine, requiere comprender lo que es el cine, requiere comprender la ontología del cine, con qué sentido se hacen las cosas para poder hacer una obra maestra de vanguardia o una obra de vanguardia con 2 cojones. Lo que no puede ser es inventar el neocine, un neocine que refiere a como máxima complejidad a un vídeo casero, un vídeo de cumpleaños o un vídeo de una boda, y que inventado completamente ad hoc y sin ningún sentido, reproduciendo todos los mitos de nuestra época, nematologías, naturalismo, etcétera, etcétera, y ahí ya acabo. Sí, efectivamente, ¿no? Es que se puede decir muchas cosas y es que lo bueno se coge el dogma porque es el paradigma de la posmodernidad. Es que es un movimiento posmoderno, pero que engloba todas las patologías de la posmodernidad elevadas al cuadrado. Y lo primero es que todas estas tonterías de estos fantoches, por cierto, no tendrán problemas económicos, ¿eh? Esa es otra hipocresía, pero bueno, eso son ya otros temas, ¿no? Que luego también se tratan porque son necesarios. Que todas estas estupideces propio ha surgido, y lo cual niega la independencia de estos fantoches, reitero, es que todas estas ideas, mejor dicho, toda esta ideología emerge de las sociedades democráticas posmodernas, valga los símbolos, de nuestra época. Como he dicho, Dinamarca, un país machacado y destruido por la ingeniería social. Todas estas tonterías del pueblo, somos iguales, elimino el autor para eliminar las jerarquías, son las típicas concesiones que hace el déspota, en este caso ellos mismos, a la plebe. Entonces, es un formalismo tan estúpido y tan gratuito que pide el principio, que es que solo puede producir carcajadas. Y además son tan analfabetos, porque no tienen otro nombre, que no se enteran que las sociedades democráticas también son jerárquicas. No cabe en una sociedad democrática esa isovalencia entre todo el mundo, es ridículo. Y más ahora, que, por cierto, no existe la democracia, eso es otra mentira, pero bueno, tomando como democracia lo de ahora, vemos cómo es que más que nunca existe la jerarquía. Entonces, claro, pues todo lo que postulan ya es que es una estupidez y una gratuidad. Esto por un lado, esto ya lo que postulan. Y sus obras, porque hay que irse a las obras, a la ontología poética de sus obras, son una auténtica basura, por un lado, y por otro lado, son el mainstream más evidente de nuestra época posmoderna. Es decir, más aún, el dogma es un movimiento que han creado los círculos comerciales para ampliar un tipo de público concreto, porque se precisa una oferta y una demanda concreta, y esa dialéctica siempre. Entonces, claro, este cine que pretende ir de antisistema y mainstream es un cine puramente comercial. O si no, es que vamos a ver, es buenísimo, ¿eh? O sea, no es hipocresía porque yo ni son conscientes, ¿eh? Es estupidez directamente. Muchos son conscientes, hay algunos que son conscientes y se ríen de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, por un lado, esto es una patología propia de las sociedades democráticas y por otra parte, y en otro lugar, en otro flanco, esto constituye un movimiento del sistema capitalista postfordista posmoderno que ha cambiado de régimen del fordista postfordista y del moderno al posmoderno para acaparar un determinado tipo de público y orientar a otro tipo de público hacia un gusto basura determinado, como el trap o cualquier patochada que se les ocurra. Entonces, claro, esto por un lado. Y luego, claro, todo este discursito de asociar o de reducir, mejor dicho, ya directamente, de reducir la obra de arte, ¿no? Cualquier obra de arte, hombre, tú dile a algún posmoderno Mozart, Vivaldi y otra facultad de política de Somos Aguas, que si no heteropatriarcado, esto es producto del heteropatriarcado de no sé qué. Claro, todo este discursito del polvo, evidentemente, es que no se puede, claro, esta gente no se puede razonar, tienen la cabeza hecha polvo. Me acuerdo yo una anécdota, no sé si la puedo contar, es muy breve, son 10 segundos. Sí, adelante, sí. En donde una posmoderna, en una fiesta atrás del año pasado, claro, no aguanté evidentemente ni un minuto, llevaba esa basura atrás, no reggaetonera barata, de discursito de posmo, además los que cantaban, los que rapeaban, bueno, los que berreaban. Claro, yo dije en plan golfo, que no, yo soy más de Vivaldi y Mozart, se lo dije a una posmoderna. Y me dice, no, es que eso es música idealista, esto es música realista. Es decir, este es el nivel de la juventud, este es el nivel de la gran parte de la juventud. Esto es música idealista. O sea, el realismo, el pueblo, está en esa basura. Pues vaya mierda de pueblo, macho, sinceramente. Vaya mierda de pueblo. Es decir, todo este discursito marxista, que no es marxista, que es lo que nos enteran muchos, pues es un refrito barato
de la potencia que podía tener el sistema marxista, porque, por ejemplo, en su aplicación práctica en el comunismo soviético, la superestructura que emergía de la nueva forma de producir el mundo con el comunismo era el realismo soviético y tenía un rigor, aunque alguna vez fuese acartonado, etcétera, tenía rigor. Pero claro, evidentemente por eso hay que abstraer, claro, un golfo, un poeta que palpa la significación de cada tiempo no puede asociar ese discurso marxista de la Unión Soviética con la bazofia posmoderna de los consumidores atomizados, niño espera y niña espera y niña espera o X de nuestras sociedades basura. Y ya por otro lado, y ya quería remarcar, esto evidentemente es una falsa independencia de los autores, no existe. Y el cine, como he dicho, que es una bazofia. Por otro lado, lo de la democracia, es que es gracioso porque por un lado, como ya hemos hablado, todo este discurso es pura falsa conciencia, puesto que ya hemos visto que la democracia es el mayor fantasma y es la mejor droga que han inoculado a la población para instaurar una dictadura orwelliana y huxleyana como tenemos. Y por otro lado, refleja la debilidad del espíritu. Y como diría Nietzsche, es que es la sublimación del cristianismo, pero más degenerado. Entonces, claro, pues con este panorama, bueno, pues eso, en esto se resume el dogma. Es una chapuza absoluta. Pero era muy gracioso. Niego el blanco y negro, pero firmo en digital. Es decir, es que son gratuidades. Intentan buscar el ser. Es una hetería soteriológica. Vamos a buscar qué tipo de teleología hallamos. En fin, algo desastroso. Pero ya no en los autores que lo realizan, sino en toda esa legión de snobs, como llaman mucho, ¿no? Gafapastas. Toda esa legión de snobs posmodernos, valga la redundancia, que con su pretendido sentido de estar por encima de los demás, lo revisten todo con una falsa modestia, hipócrita totalmente, para dar discursitos de que, mira, yo soy más puro que tú y yo alcanzo este cine y tú no lo ves, ¿no? Entonces, claro, viene muy bien. O sea, la crítica sobre todo orientada a... Ya no a esto, porque yo creo que habrá muchos de estos que salen unos sinvergüenza, unos golfos, sino a toda esta chuma, esta legión de snobs posmodernos que le encanta, pues eso, esta bazofia. Y no se iba a hacer una cosa de Salguero, pero bueno, a lo mejor lo dejo. Claro que... Lo puedo decir, claro, pero... Dime. Di. Sí, es que se le oye doble al Cortín, no sé por qué. Bueno, pues que precisamente eso, el mayor defecto, o irónicamente la mayor virtud de la democracia, es que es capaz de absorber cualesquiera tipo de contenidos y pasarlos para que tengan una forma vacua y vacía totalmente y pierdan su sentido. Y de ese modo todo el mundo se sienta contento en esa libertad de corral, en virtud de la cual hay libertad de expresión, entre comillas. Sí, sobre todo. Porque tú puedes pensar cualquier cosa y, visto lo visto, el punto en el que estamos y la cantidad de información que tenemos, pero realmente luego las posibilidades de operar con esas ideas en la realidad son nulas completamente. Totalmente. La democracia en ese sentido pues simplemente transforma los problemas y los va mezclando y los va prolongando sin edad. Y ahí precisamente ya relacionando también con el último refugio. Ahí nace precisamente el fatalismo, en virtud del cual eres consciente de que vas a tener que enfrentarte siempre a todo esto y nunca se va a acabar, pero aún así ese es el motor que te permite ir hasta el final, en ese sentido. Efectivamente. Y además, y ya solo saco lo de Salguero, lo que has dicho, es que demuestra además, es que es gracioso, porque se puede decir muchas cosas, pero bueno, esto va por dosis, ¿no? Y una cosa que se me ocurre, lo primero, claro, cuando se habla de democracia es gracioso. ¿Al lado de qué es? Supongamos incluso hasta demos que hay democracia, o que ha habido, ¿no? ¿De qué mano? O sea, ¿con qué contenido tiene esa democracia? Porque claro, cuando hablan aquí que si democracia... Claro, todo lo pintan como siempre, ¿cómo no? Como buenos posmodernos, lo de Doma 95 lo pintan todo muy publicitario, muy comercial, vende. Es como la socialdemocracia. Marketing, sí. Es como la socialdemocracia, que reúne lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo, además en forma posmoderna. Sobre todo para contentar a todos y luego dividirlos conforme a los intereses de las élites. Entonces, claro, justo cuando ves esto que es muy bonito, todo lo pinta muy bonito, todos somos igual, la jerarquía, no hay jerarquía del autor. Claro, ¿con qué contenidos? Ya no es que sea una estupidez, una falsa conciencia, sino como he dicho, es pura debilidad del espíritu. Porque ¿qué contenidos tienen estas sociedades posmodernas? Claro, ¿qué pueblo? Sí. ¿Qué pueblo? ¿Y qué medios de producción? O sea, es que es absolutamente gracioso, es ridículo, es que es de patio de corral. Entonces, claro, y ya voy a colación, ya... Esto, claro, esto también hay que diferenciarlo, ¿no? Esto es el lado
pragmático. Bueno, está en el lado ontológico de su discursito. Luego, sus obras cinematográficas, si se pueden llamar tales, son basura de la peor calaña. A lo mejor salva algunas, pero voy a reiterar dos. Bye. Lo que dijo Rufino Salguero en un artículo, que lo puedo coger por ahí, luego se puede mandar el enlace. Claro, llamando maestro a la von Trier, ya lo he dicho, no constituye cualquier error, es que es legitimar el paradigma de la posmodernidad. Más aún, el mundo objetivado poéticamente, es decir, el mundo fílmico, el mundo que se objetiva poéticamente, la película de la von Trier, Dogville, es decir, los fenómenos que aparecen en esa película denotan, o sea, el propio discurso de Salguero denota que ansía vivir en esa película. Es decir, porque para que te guste esa auténtica bazofia de cine, o sea, ese empecinamiento para con esa obra, ese ansia, iba a decir, vamos, zoofílica para con esa basura absoluta, denota que tiene fetichismo nouménicamente, es decir, que ojalá el mundo que yo veo, el mundo que vivo, tuviese la forma, esa imagen, fuese esa imagen cutre que no se sostiene de Dogville, ese montaje que no existe, por cierto. Es decir, no sé si me entendéis o no sé si me entienden. Sí. Al fin y al cabo es la seducción de todo lo mainstream de hoy en día, ¿no? Claro, que a lo que voy, que no es que legitime el discurso, esto no se reduce a discurso, y no es que solo sea un posmoderno, es que el mundo objetivado el mundo posmoderno objetivado posmodernamente por ese no cine de la von Trier es el sueño teleológico finis operis de Rufino Salguero. Es buenísimo. No sé si me entendéis. Que sí, totalmente, macho. Vale. Pero eso, ese mundo visto con ese ojo de la cámara, de ese modo. Porque si no, no se entiende de otro modo. Entonces, claro, ¿materialista de qué? Posmoderno. Claro, y lo que no se enteran, por cierto, y esto demuestra el academicismo galopante, solidario de la posmodernidad y de nuestro sistema criminal, es precisamente, ¿cómo decirlo? Destruir las significaciones, las verdaderas significaciones de toda obra. Escucha un segundo que se oye doble cortina. Silencia de cortina. Pero si no estoy hablando. Ya, pero se oye doble al agudo. A través de mí. Claro. Ay. Perfecto. Olfo. Que es algo que nos entera que legitima, reitero, nuestro sistema, que es confundir y destruir totalmente, confundir el análisis poético de una obra concreta con extraer cualquier tipo de discurso a partir de cualquier cosa de la realidad. Es decir, uno puede extraer un discurso a partir de las piedras, como hizo Gustavo Bueno, por ejemplo, en Filosofía de las Piedras, evidentemente. Pero que yo pueda extraer un discurso larguísimo a propósito de las piedras no legitiman poéticamente las piedras ni la convierten en una obra maestra por ser piedras. Pues esta evidencia de primaria o de secundaria, ya no sé, con la LOSE o a saber de qué, o ya no, directamente, esta evidencia la vulnera completamente. Es decir, no se entera. Que yo también puedo sacar un discurso extremo larguísimo sobre Dogville, pero la obra sigue siendo, eso sigue siendo una auténtica bazofia, aunque pueda extenderme 200 páginas. Entonces, claro, confundir el análisis de los fenómenos que aparecen ahí y que necesariamente remiten a una realidad compleja y, inabarcable, evidentemente no legitima de ningún modo la obra. Solo estás haciendo un discurso de los fenómenos que aparecen, pero no de la poética que construye esos fenómenos. He dicho. Pues efectivamente, ya lo hemos hablado 1000 veces y seguiremos hablando de ello. A propósito también de lo que ha dicho usted, la obra, habrá que hablar algún día en prime time de todo esto. Que sí. De futuros proyectos de los chavales, etcétera. Cabe comentar que me acabo de acordar, ya por aclarar un punto de precisamente el canal y de las producciones que hacemos y de todo, es que tampoco queremos hacer esta clase de discursos que se podrán hacer en un futuro a lo mejor, pero que hacemos esta clase de discursos soliloquios o conversaciones más pautadas, más al final con toda estructura y con todo el guión, por precisamente acabar siendo unas academias, ¿no? Como lo son algunos, y que no reconocen que lo son, efectivamente, ¿no? Que se tiran hablando y pueden seguir hablando todo lo que quieran. Nosotros charlamos y traemos nuestras charlas, dejamos constancia en nuestras charlas por si a alguien le interesa y quiere rescatar algo. No sé si tendrá algo que decir respecto a esto, Rolot,
o pasamos al siguiente tema que voy a sacar, también a colación de este filme El último refugio. No, pues muy sucintamente, y aquí ya llegamos otra vez al último materialista con lo último que has dicho de eso, de hablar por hablar, ¿no? Y haciendo alusión al espectacular filósofo Habermas, ¿no? Que Agudo conoce bien, con esto del dialoguito, ¿no? De la sociedad del diálogo, de que hay que hablar, como si el diálogo no estuviese delimitado materialmente, imposibilitado en su versión más formal. Y nada, ya la verdad que era eso. Se me ha ocurrido así. Sí, justo lo que has dicho. Solo un breve excurso y ya comentamos al otro. Lo que has dicho, sí, lo de Habermas, evidentemente tuvo que quedarse vivo de la escuela de Frankfurt, el más inepto, pero bueno. Claro, lo del diálogo es muy gracioso, porque ya el propio diálogo, ya es que son de unas estupideces. Evidentemente todo esto es falsa conciencia. Yo no sé si cobrará, es mercenario. Hombre, es mercenario, pero yo no sé si es consciente, guarda algo de decencia, no lo sé. Pero evidentemente es una imbecilidad de gran calado, más que nada porque todas las imbecilidades no son gratuitas, sino que atienden a intereses concretos. Por consiguiente, lo que dice Habermas ya no solo es una estupidez, sino que es la gran droga de nuestro sistema. Y como bien se sabe, el sistema que tenemos, que es deudor de la modernidad, de las degeneraciones de la modernidad, que ¿no? cristalizaron en el capitalismo y en el comunismo industrial, claro, y luego postindustrial, etcétera. Que la posmodernidad es todas estas constantes degeneradas hasta un extremo perroflóutico. Pues bueno, evidentemente la ideología de Habermas hace la cama a todo esto. Entonces, como he dicho, el sistema ya no solo proporciona una serie de problemas brutales, sino que para hacer creer a los individuos que pueden hacer algo, les otorga una droga que no solo no soluciona esos problemas, sino que los agrava. Y ya ahí está el feminismo, la iglesia calentológica, climática y todas las demás religiones incuestionables de nuestro sistema criminal. Entonces, claro, de Habermas el diálogo pide principio, porque en primer lugar estás dialogando y ya estás operando con idea, hablar de la realidad. Es que explicar todo esto, explicar como ya a los niños pequeños, ¿no? El ABC. Pero bueno, ese diálogo infinito es ridículo, porque ya las categorías de los sujetos son inconmensurables. Luego, el mundo ha demostrado que no se puede regir por el diálogo. Tercero, esto demuestra que viven en un mundo de palabritas. Cuarto, este mundo de palabritas remite siempre a un academicismo imperante. Quinto, este academicismo imperante siempre está ligado a un poder institucional muy bien estructurado, que 6 se instaura como lobby, es decir, como institución de poder frente a otra. Y 7, propia de gente privilegiada. Ya, por otro lugar, claro, las ideas que estás operando, había ¿no? una política que decía las palabras no delinquen, o sea, las estupideces que dicen, o sea, claro, reflejo del pueblo. Claro, te voy a matar, no delinque, ¿no? Te cojo una pistola, te hago la acción, no. Es algo tan ridículo, tan absurdo. En fin, vive en un mundo de palabritas que, como en los puntos que he enumerado, es propio de la academia y de gente que no sabe hacer algo con un canuto, sinceramente. Entonces, claro, el diálogo hasta quién, y quién corta el diálogo, y quién comienza el diálogo, y con qué parámetros comienza el diálogo. ¿Y hasta qué punto? Porque si te tiras hablando toda la vida, te quedas en el sitio, no comes. Es decir, que está absurdo. En fin, todo esto. En otra versión. En un mundo de palabritas. Y muchos que critican precisamente lo del diálogo, que ya sabemos quiénes, muchos que van de materialistas, acaban incurriendo ellos mismos en los dialoguitos. Es decir, están todo el día hablando de palabritas. Y en vez de mandar a la mierda a un posmoderno, como además muchos ellos lo son, pues se tiran hablando, discursito. A ver, es que además es puro idealismo. Esto es como quien cree que les pasa mucho. Tiene que hacer mención de honor a Jesús Golfo Maestro, ¿no? Sí, pero en ese episodio que tuvo con Pito de Kites, ¿no? Sí, yo también iba a comentar ahora. Anécdotas. Pero muy lateralmente. Sí, pero no está en constatar en lo malo. O sea, yo no conozco claro. Sí, está pero bueno, con rumores. Sí, podemos hablar no sé qué iba a decir, también. Bueno, sí, termina. No, termino. Iba a decir que me ha cortado el rolo y he perdido el hilo. Espérate. No, decía lo del diálogo. Ahí... Claro, lo de mandar a tomar por culo a un postmoderno, ¿no? Entonces, sí. Que tanto dialoguito y respeto, pues si es que hay veces que no ha lugar. Sí, no, pero iba a decir otra cosa que se me ha ido santo al cielo. Tenía que ver sobre... no me acuerdo ya.
me has cortado y he perdido el hilo. Siguiente punto. Bueno, que también yo quería remarcar en cuanto a lo que dices del eterno diálogo, de cuándo empieza, de cuándo acaba. También acaba por la producción, por la sempiterna producción de audios o de vídeos o de articulitos que acaban convirtiéndose casi en el paradigma de la autoayuda, como hace muchas veces no me sale la palabrita. La Fundación Gustavo Bueno, esa que osifica el sistema del gran filósofo Gustavo Bueno, y esa misma que todavía hoy en día probablemente se tiran hablando de pandemia de la filosofía, filosofía de la pandemia, y incluso gentes como Ekaitz, estos que critican a veces con razón y otras no a golfos como el G Maestro, que si bien no se equipara a los chavales, pues está muy cerca, diciendo gilipolleces como que aprendió a pensar con Alex el Capo. Pues así yo sé cómo piensa usted. ¿Qué dices? Sí. Salió un artículo, y esto es un escándalo casi, no sé si os lo había dicho vosotros, pero... pensar con Alex el Capo. Sí. ¿Quién es? Alex el Capo es uno que hace vídeos para YouTube. Sí. Pero que hace vídeos de videojuegos y tal, y que es un... Bueno, en fin. Pues eso, salió una entrevista a Ekaitz en el, no sé si en Nódulo o alguno de esos, y no sé si fue en vídeo o escrita, pero yo lo vi, que decía, yo aprendí a pensar con Alex el Capo. Espero que sea en tono irónico, porque si no ya se cae mucho más abajo de lo que ya estaba. Yo aprendí lo que es la libertad leyendo Primo Levi. Será una broma, pero bueno, son esto palabritas y más palabras. Pero, joder, es que me da rabia que me vaya a cortar cortina porque tenía algo. Pero bueno, a lo que voy. Joder, es que al final... Uy, joder, que rabia me da que se me haya... Pero bueno, nada, da igual. Bueno, ¿Pero qué iba a decir usted? Sea broma o no, se aproxima mucho a su maestro Ernesto Castro. Bueno, si no se acuerda Agudo de lo que iba a decir, que ya se ha chalado completamente. Sí, es que ya lleva 2 ball downs, macho. Ya llevará 5 o 6 ball downs. Vaya panda, vosotros sí que lleváis. Pero sí tengo sed, Uf, me apetece un vaso de agua. Yo no necesito un camarero al lado. Ya empezamos. Yo sí que soy jerárquico, no como otros. No, pero bueno, un fumito, ¿no? Algo, un sol y sombra o algo. que sí. A ver si me traen aquí 8 ball downs, macho. Un poco morfina para dormir. Bueno, sí, lo que venía a decir, ya me acuerdo, más o menos. Ya te has acordado, ay. Que digo en ejercicio, porque no les pasa en representación. Los que critican tanto el diálogo acaban dialogando. Es decir, este idealismo, por ejemplo, de que se soluciona todo con la educación. Y, claro, esto es un idealismo totalmente ridículo y desfasado. Y, bueno, pues eso, lo del diálogo, pues claro, al final, acabar dialogando con postmodernos es respetarles, es cederles el terreno. Pero ¿cómo vas a dialogar con alguien que no sabe razonar? Es decir, al final tratan el mundo, pues eso, un conjunto, una especie de videojuego, en virtud del cual yo estoy debatiendo con gana en el debate, se convierte, pues eso, en peleas, en vez de peleas entre Pokémon, peleas Está todo programado en ese sentido. Claro, eso es a lo que me refería. En todo de pandemias de la filosofía surge esto. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, mira, esta pandemia me ha valido para hacer un articulito en el Catoblepas, punto. Luego me lavo las manos, he tratado el tema, ¿no? Ya está cubierto burocráticamente. Y otra cosa mariposa. Lo de la pandemia y que haya arruinado el país, haya esclavizado a la gente, a la mayoría de la gente le guste, los suicidados, los ancianos que han muerto de residencia, eso da igual. Eso, pues, es que son cuestiones patéticas, ¿no? Pues eso, así no va. Y habrá que tratar, una cosa de la que me acabo de acordar, que son las proposiciones indecentes para participar en la Fundación Gustavo Bueno, el nódulo materialista, a Don Último Materialista como interlocutor, que han sido rechazadas muy lateralmente. Sí. Claro, esto no tiene filmoteca, no sabe. Sí, esto no va a ser el gran capítulo de la fundación. El cortina que se le va a todo lo vivo, macho. 6 años de orfandad. 6 años de orfandad en la fundación. Qué bueno. A ver, ¿qué iba a decir Don Agudo? Hable. No, bueno, que ya no sé, es que como estoy a tantas cosas hoy,
se me va el hilo, pero bueno. Bueno, como siempre, pero hoy estoy menos puesto que otros días, no estoy menos, no sé. He dormido de más. Es que hay que dormir de menos, ¿eh? Esto siempre hay que dormir 7 horas, porque 10 acabas embotado, y 9 también. Yo he y 8 y dormido media, hoy 10 8. también. Que sí. Uf. Yo creo que yo hoy 10, porque como llevaba unos días flojo, hoy he dormido de más y acaba fatal. Entonces estás a muchas cosas, pero hay veces que se te va el hilo. Pero bueno, a lo que iba, perdón, que acaban al final, esto y ya acabamos y volvemos. Es que está todo conectado con todo. Claro, muchos que dirán, coño, esto no van a hablar de cine, ¿qué hacen? No, es que hablamos de la realidad en conjunto. Y de hecho hemos sentado cátedra ya no solo con las obras cinematográficas comentándolas, sino de la ontología del cine. Por ejemplo, yo he explicado, ¿no?, mis criterios para saber cómo es una obra maestra, las patochadas del dogma, es decir, estamos hablando del cine, ¿no? Pero bueno, siempre viene bien hablar del diálogo, porque estas nematologías también operan en las películas. Y hay cineastas que evidentemente, mira, la obra más materialista y la obra más contundente de la historia del cine puede decirse que son los 7 samuráis de Kurosawa. ¿Tú te crees que van a coger los 7 samuráis y van a empezar a dialogar con los ladrones? No, por un plato de comida, por ciertos principios, se unen a los campesinos a combatir con la fuerza y con las armas a los malhechores, a quienes saquean las aldeas. Es decir, es la obra más materialista de la historia del cine. Y en la obra no falta, ¿cómo no?, ese lirismo sublime propio del cineasta nipón. Es decir, esa poética de lo mundano, ya no solo trascendente, que siempre Kurosawa tiene. Kurosawa siempre, es verdad que se hace, ¿cómo decirlo?, al modo tarkovskiano, es decir, los ámbitos trascendentes, ¿no?, de esa metafísica abstracta no acceden, que no hace falta, sino que él se enclava como Antonioni en lo trascendental, es decir, en lo que está en el mundo y lo rebasa, pero que no va más allá de la muerte. Entonces, todo este lirismo de cada situación, es decir, la poética, coño, el amor, por ejemplo, en la obra de los 7 samuráis surge en pleno conflicto bélico, es decir, en esa pequeña tregua que hay entre batallas. No sé si se acuerda Jonás de esta maravillosa obra, estos momentos, cuando se enamora Toshiro Mifune. Que sí, me acuerdo perfectamente. Y de hecho, esa relación que tiene uno de los samuráis, que era una especie de aprendiz y que ya va dando su paso de maduración hacia ya ser un samurái de pleno. Esa relación que tiene con la hija de los aldeanos y esa dialéctica que hay entre el recelo de los aldeanos porque les quitaban las mujeres los samuráis por su mejor posición y por su mayor reputación, etcétera, es todo eso. Y eso es precisamente lo que voy a tratar ahora mismo con el último refugio, la visión del amor. Pero bueno, sí, termine. Sí, justo. Además, es que el amor, joder, es que se puede decir tantas cosas. Y el problema es también que cuando te vienen las grandes inspiraciones es en silencio, no en directo, claro. Eso es. Y rescatarlas es también lo que no se entera mucho, que no se reduce lo de siempre, lo de las palabritas. Por eso es criminal. Porque al final reducir toda palabra, es que es el poder, ¿no? Reducir toda palabrita, a ver quién dice más. Es que es al final de una vacuidad. Y de hecho, las propias relaciones, muchas relaciones entre muchos, lo que son academias, claro, la relación que tiene con el mundo es que realmente al final se convierte en puro capitalismo, se convierte en una competición suicida de a ver quién dice más palabritas, a ver quién es más listo y a ver quién se pisa a quién. Esto funciona así. Y que se haya metido Castro en la Fundación Gustavo Bueno durante 2 años no es gratuito. Es que, claro, el palabrismo academias es solidario del posmodernismo academia más criminal, ¿no? Evidentemente. Es que todo está conectado con todo, curiosamente. Curiosamente, las piezas del puzzle encajan. No quiere decir que no haya cosas que puedan estar desligadas de otras, haya contingencias, pero que la estructura más profunda de la realidad esté conectada todo con todo, vamos, de calle. Es un dogma la simploqué, puesto que la simploqué es el propio monismo, son los huecos que rellena el monismo. Es la forma negativa del monismo, sigue siendo monismo. Operan en función de todo eso. Pero bueno, es de estas consideraciones que mis interlocutores no sé si están de acuerdo o no. Que pues, sí, totalmente. Bueno, pues esta incitación al diálogo, al final, pues eso, muchos incurren, aunque lo critican, luego tienen vida doble, porque no lo saben o porque son hipócritas. Muchas veces porque uno no es consciente, todos nos equivocamos y es normal, pero bueno, está constante al final debatir, que si debato con Villacaña, se gana el debate con Villacaña, es decir, un postmoderno no le vas a cambiar. Se puede debatir con quien sabe razonar, pero hasta cierto punto. No, pero con quien no sabe razonar, como me pasó a mí el viernes el otro día, te toca un borrego y ¿qué hay que hacer? Mandarle a tomar por saco, directamente. No se puede dialogar. Palabras cortas, fuera, vete de aquí o déjame en paz. O métete en tus asuntos. No, o mandarlo a la mierda directamente. No puedes estar... ¿Qué vas a debatir con un borrego? Nada. Absolutamente nada.
mandarle a tomar por culo una buena hostia a tiempo y ya está. Pero eso, al final, lo que iba a decir yo al respecto de lo que hemos dicho del diálogo y todo, es que por eso nos cuesta tanto a los chavales ponernos con el directo. Hemos estado casi una semana y pico sin ello y es por ese eterno palabrismo que al final vemos vacuo, porque es eso, nosotros podemos repetir las cosas 80.000 veces, pero si alguien está por no entenderlas, no las va a entender nunca. Y nosotros realmente hacemos esto por mostrar, por dejar constancia de nuestras palabras y de nuestras conversaciones, pero no por nada más. No por nada más, y de hecho es eso, el paradigma, al final lo que quiero comentar, el paradigma de lo que se llama ahora creador de contenido, youtubers, todo esto. Claro, es que precisamente el nombre le viene al pelo, es creador de contenido, creador de comida basura, y el que más horas hace y el que más tal es el que más se ve, el que más mierda hace es el que más se ve. Claro, es la eterna alimentación del pueblo grosero a base de propaganda y de mierda que poder estar viendo 24 horas para paliar todo ese vacío existencial que tiene cada cual. Realmente, y la democratización, la falsa democratización de los medios de producción, que lo que es un espejo es una falsa conciencia, es un espejismo, es un juego de espejos, además rotos, pero es que además, en el término verdadero, dice para la conciencia, ¿no? Es que es falsa conciencia, puesto que la jerarquía ya sabemos de quién es dueño de YouTube, etcétera, etcétera. Pero claro, por otro lado, lo que está realmente democratizado, es decir, igualado, es la basura. Todos pueden producir ya basura. Son el ego postmoderno instagramer, ¿no? El ego que se anuncia y que se cree el rey del patio. Que se cree, iba a decir dueño de la historia, coño, el 8M, todos los aquelarres postmodernos existentes. Se cree el príncipe o la princesita kitsch, barata, cutre de turno. Es decir, yo me creo, pues que yo me creo mi historia. Y a mí mismo me estoy haciendo historia. No que hago historia, es que me estoy haciendo historia, soy historia yo. Yo tengo mi espacio para decir y hacer lo que me da gana. La historia no me debe nada y vamos a orientarnos, pues eso, a la construcción de un nuevo mundo feliz, alejado de los, ¿no?, el heteropatriarcado, etcétera, 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 etcétera. Y así estamos, con una basura capitalista, la peor calaña, y en un mundo orwelliano en donde te multan por querer respirar y mostrar tu rostro. O sea, ya con eso he dicho todo. Pues no sé si Rolot quiere comentar algo, vamos, pero yo para finalizar con todo esto, que precisamente viene justo ahora a colación de lo que iba a comentar antes, y ya como última temática, todo lo que queramos decir, todo lo que queramos hablar, incluso no tiene por qué tener que ver con esto, pero para dejar constancia, y me ha venido muy bien lo del 8M, del final de la princesita que se hace historia a sí misma, etcétera. Eso es precisamente, hombre, con mucha menor grosería y al final con mucho más empaque debido a la época, lo que ocurre un poco en este último refugio. Vemos como Roy Earle, interpretado por Humphrey Bogart, el personaje principal, el gángster que comete su último delito, al final se queda prendido, se enamora se medio enamora de una mujer que, bueno, es digamos tullida, ¿no? Pero no tiene nada que ver esto con lo que vamos a hablar. A la cual le paga la operación para que deje de sentir ese complejo, ¿no? Para que viva como una persona normal, al final, o así se interpreta en la obra. Y la cual está con un perillitas, ¿no? Con un niño pera, con uno por ahí, y tras el pretendido altruismo de Roy Earle, que le paga la operación y todo eso, esa señora, ¿no? Esa mujer pretende no deberle nada, así como una protointerpretación, una protoimagen de estas niñas pop, ¿no? De estas mujeres, entre comillas, niñas posmodernas, ¿no? Que se van con el niño pera de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver la película para comprender la poética en profundidad. Y al final el verdadero amor llega con quien precisamente brega contigo, ¿no? Con aquellos que, en el contexto de aquellos que van a atracar contigo, aquel que está contigo hasta la muerte, con todas las consecuencias y aceptando lo que uno es, cosa que la otra niña no acepta, ¿no? Es ese, al final, ese amor en la lealtad y ese amor aceptando lo que uno es
y buscando las similaridades, buscando alguien que te acompañe en en eso que uno es y que comprenda efectivamente la poética del último refugio y del último reducto en la muerte de esa libertad. Paso a comentar lo que queráis, chavales. Yo o Rolo. A ver, vamos a dejar a Rolo a ver si quiere decir algo, que llevo un rato sin hablar. Que comente Agudo y ahora digo unas palabras. Vale, pues comenta Agudo y ahora pasa a Rolo. Sí. Vale. niño. Nada, me gusta además lo de que ha dicho de perillitas. Sí, muy buen ejemplo. Es un ejemplo fantástico, aunque claro, evidentemente esto es por una analogía, claro, hace una relación entre la realidad presente de las niñas, de las postmodernes, ¿no? Con una mujer de los años 40, que nada tiene que ver, pero para la analogía es fantástico lo que acabas de hacer. Pero bueno, lo que iba. No sé, que se pueden decir muchas cosas. Pero... Claro, es que el gesto de Humphrey Bogart, que hoy día los postmodernos lo verían, ¿no?, como un chantaje heteropatriarcal. Claro, es que es muy patético. Es tan la religión feminista. Es tan burda y tan grosera. Ya no tan capitalista. No es tan burda y tan grosera. Es que no es reductora, esto es que reduce, no, es destructora de todo lo poético de la vida, pero porque no lo comprende, ¿no? Claro, se vería este gesto para dar la operación como condición, una boda, ¿no? Un enlace matrimonial, lo verían como un chantaje. Sí, o como una condescendencia, vamos, que nada tiene que ver. Claro, estos groseros posmodernos, para la redundancia, no advierten la profundidad, ¿cómo decirlo?, no reductible económicamente del gesto. Es decir, no estamos ante te pago la operación porque te quiero mucho. Claro, te pago la operación porque te quiero mucho y por tanto te ofrezco formar una institución familiar, pero luego, bueno, me rechazas y mi tristeza, mi enfado, que se enfada evidentemente, también se tristeza, pero se enfada con el perillas de turno, ¿no? El niño rico, que el le joven mete dos rico guantazos, además, que le mete dos guantazos. No, quiere metérselo, no se los llega a meter. No se los llega a meter, yo creo que sí le cruza la cara, ¿eh? Que no. No, está usted seguro. Segurísimos. Se quiere pegar. Pero al final, por mediación de Ida Lupino, es decir, al final no hay violencia, no llega a haber violencia. Pero bueno, es que ahora me has dejado dudando, no hay violencia. Pero yo creo que en algún momento, igual no es a este personaje en concreto, pero yo creo que en algún momento cuando están bailando en el salón, porque le invita a hacer una buena amistad con el abuelo de la susodicha, de la pierna, etcétera. Vale, no se pega. Que le invitan a un baile, y yo recuerdo, pero no sé si es en esa escena o a otro personaje, que... vale, es al policía al principio, vale, no he dicho nada. No, policía no, al mafioso. Sí, que era reconvertido de policía, era policía antes y se había hecho mafioso. Justo, efectivamente. Entonces, no llegan, como he recalcado, no llegan efectivamente, no llegan a pegarse. De hecho, al final de la escena, el personaje, el futuro marido de la chica, quiere, vamos, ¿por qué no estás tú que si no le pego? Viene a decir, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, esta profundidad de cada gesto de Bogart, es decir, claro, el opuesto evidentemente a lo que podemos advertir hoy día, pero más aún, es que se muestra en Humphrey Bogart esos ecos del hombre antiguo que no reduce toda relación comercial. De hecho, hay cierto pasaje en donde el capo de la organización tiene una charla con Humphrey Bogart de que los tiempos han cambiado en el 41 y de que esta relación entre los mafiosos, entre los atracadores, es que se ha destruido completamente. Ya no hay estos hombres antiguos con este coraje, estos principios. Al final, fíjate, estos atracadores modernos, joder, lo que es la mafia, ¿no? No voy a sacar, bueno, se puede sacar El Padrino. No tiene nada que ver el origen de la mafia, los principios morales que rigen la mafia y éticos, con lo que se ha convertido, ¿no? Voy a ser la película Gomorra. Bueno, voy a ser la novela, ¿no? Si alguien la conoce. No, sí, que no tiene nada que ver el mafioso postmoderno. No, que nos pisamos, que al final en El Padrino también muy rápidamente se hace referencia también a que los tiempos del mafioso italiano, del mafioso siciliano, están por terminar de todo ese código, etcétera, y precisamente pasa lo mismo en la anterior, o sea que hemos ido en una degeneración continua en ese sentido. Sí, totalmente, y esto es la constante en muchas obras, pero más que nada porque es una constante central, es el cambio del mundo, ¿cómo decirlo?, del mundo antiguo, clásico o moderno, con el mundo ya contemporáneo, desaforado, cuasi postmoderno, es decir, reductible a la lógica tecnoeconómica, a la lógica de la competición, sin ningún tipo de principio.
Es cierto, y evidentemente está acompañada de la historia, es decir, la ambición, el crimen, etcétera, etcétera, acompaña la historia, está claro. Pero el tejido moral, el tejido social que la ha envuelto también es otra realidad de la que no se puede sustraer. Entonces, dicho esto, lo que muestra... ¿Digo? Sí, ¿Que sí, me oye? sigue. Lo único Sí. que es que el Cortina no sé qué le pasa en el micro. ¿Se oye doble o no? Sí, se oye de fondo, pero sí un poco doble. Ahí. Ahí. Que quiero hacer el enlace para dejar ya paso a Rolot y no enrollarme o a ti y no monopolizar la conversación. Que me quería referir. Entonces, es que el título del programa no es vano, es que El último refugio, pues es una obra maestra en todos los sentidos. Pero es que a cada escena, a cada situación, está compuesta poéticamente de un modo intachable. Es decir, cada cuadro no está construido en vano. Cada duración, posición del cuadro, distancia del foco respecto al fondo, todo está compuesto finis operis y también finis operanti, pero sobre todo finis operis, que es lo importante, lo objetivo, lo estructural, no las intenciones subjetivas del cineasta y del equipo que le rodea, que eso siempre se ha tomado en cuenta. No como lo que piensan los del dogma, que viven en su mundo de perismos no danés. Cada situación, cada personaje está compuesto, evidentemente, con la mayor minuciosidad, con la mayor meticulosidad propia de un artesano. Entonces, lo que me refería de Humphrey Bogart en esa escena, en la de la operación, cuando fetea al principio a ese mafioso, ese policía mafioso, etcétera, etcétera, o la conversación que mantiene, que es el catalizador de todos estos fenómenos, el catalizador verbal de todos estos fenómenos, con su antiguo jefe, o con su jefe, o su último jefe. Todo esto demuestra los principios morales y éticos de un hombre antiguo que por su trayectoria asistencial y por sus ideas se opone evidentemente al sistema y se convierte en atracador, claro, evidentemente. Entonces, todo este código que opera, curiosamente, es correspondiente con su forma poética de vivir la vida en función de la muerte, porque él sabe que la muerte, claro, es que si no hay muerte no existe la vida, que no es lo que nos entera la gente. La vida está en función de la muerte y viceversa. Y en este ir y venir entre la vida y la muerte, la libertad opera como en el fondo un salto al vacío, claro. Uno no puede vivir si no es libre, pero para ser libre también hay que arriesgarse a morir, a la posibilidad de la muerte. Y es lo que opera en toda la película y que se ejercita en la historia, ¿no? En las guerras, en Lepanto. Tú imagínate ahora que por una estupidez se han arruinado todos los países, por un pueblo borrego y por toda la mierda, la sociedad basura que tenemos. Tú di en el siglo XVI en Lepanto que, bueno, no vamos a luchar, no vaya a ser que podemos morir, ¿sabes? Más vale dialogar, como pensaba Erasmo, ¿no? Vamos a dialogar con los turcos, sí. Antes, en el momento que vas a abrir la boca ya te han cortado la mano. Es decir, es que es realmente estúpido y absurdo. Claro, y te ríes de Habermas y de todos estos peras, absolutamente, peras. Y bueno, es lo que opera en la película. Y lo que has dicho del perismo, bueno. Y el personaje de Ida Lupino, fantástico. Es que es fantástico. El vínculo amoroso que se va estableciendo, es decir, la progresión emocional, psicológica de los personajes a lo largo de la película, realmente es de un trabajo encomiable. Es que compáralo con lo burdo y zafio de los filmes de hoy día, que siempre, de hecho, repiten los clichés del mainstream posmoderno que albergamos. El policía racista, el cura violador, yo que sé, el machista, todo, es que todo, cumplen todos los tópicos, no hay una complejidad psicológica potente salvo en contadas excepciones. No, efectivamente. Totalmente, sí. qué maestro. Venga, Cortina. Pues muy, muy loable la intervención de Don Agudo. Y vamos, al respecto de lo que habéis dicho, y aunque no me haya visto el filme, pues en este punto hago alusión a la filosofía de Spinoza, ¿no? En el sentido de que uno tiene que ser capaz de ejercer su libertad y la potencia que tiene uno dentro, poder desplegarla materialmente. Y así es como se entiende pues, la vida en función de la muerte, ¿no? Y en ese sentido lo que anuncian estas obras, vamos, y el sentimiento trágico que en cierta manera pues, los tres filósofos que hemos nombrado antes, Marx, Nietzsche y Freud, es el triunfo de la impotencia realmente, y que no en vano se hace alarde hoy de la democracia,
porque ninguno es capaz de dar la cara y de establecer una jerarquía. Nadie tiene criterio propio y unas veces por miedo, otras veces por, pues eso, por impotencia, pues al final todo el mundo se va abocado al fracaso y simplemente se limita a seguir viviendo miserablemente. Y eso, contra eso es contra lo que vamos totalmente. Y vamos, es que es eso, la potencia de los pequeños detalles de eso, de componer un cuadro, por ejemplo, en contraposición vamos, las patochadas de Dogma, por ejemplo. Y eso, se me ha olvidado ya lo que iba a decir. Sí. Estás como yo, se nos olvida. Estaba ambiente en tus Sí, días. pero es que no pasará porque es que da igual. Claro, Es que no, ya te vendrás, es que es normal, a mí me ha pasado. no necesito justificar. Es que es eso, al final lo que vemos hoy en día y lo que anuncian todas estas obras es el infantilismo de la gente que necesita estar justificada moralmente, como si fuesen niños, en vez de imponer su criterio propio, que al final es lo que se basa esto, este chiste de vida que vivimos, en la posibilidad de poder imponer tu criterio y no tener que dar explicaciones a nadie. Porque al fin y al cabo, si eres más fuerte y lo consigues imponer, has ganado. Y hoy en día, vamos, es que ya no hay razones que valgan. La violencia hoy en día está más justificada que nunca. Porque si no la ejerces tú, la ejercerán contra ti. Ya sea físicamente, simbólicamente o en cualquier versión que sea. Eso es así, efectivamente. Y lo muestra muy bien el personaje de la película, interpretada por Humphrey Bogart, lo muestra pues, estupendamente. Al final es el paradigma de comer o ser comido nunca se ha ido. La realidad, como dice Gustavo Bueno, la realidad es como dice Hobbes o como dice Hegel, nunca como dice Kant. Es decir, la realidad es que la vida es comer o ser comido y siempre ha sido así, por mucho que se haya intentado revestir de una sociedad kantiana de la ley moral, por mucho que se intentado revestir con ideologías y claro que esto también hay que añadir que les viene muy bien a toda esta élite, a todos estos que gobiernan, les viene muy bien que impere esta filosofía que al final acaba por crear sujetos, individuos cobardes, ¿no? Dado que ellos quedan con la patente de corso de ejercer toda violencia, principalmente institucional, pero también una violencia física, violencia verbal, violencia pues en la propaganda que recibimos todos los días. Fíjate los carteles estos de Madrid de hoy nos vamos de chupitos y muere tu abuelo, cosas así. Es una violencia completamente exacerbada que al final viene bien crear ese paradigma del pacifismo para otro, ¿no? Porque mientras se lo crea el otro yo podré ejercer mi violencia desproporcionadamente y todo lo que quiera, y eso es así. Sí. Lo que está claro es que, pues eso, el palabrismo de hoy en día, la filosofía como tal, todas estas cosas que en parte por suerte podemos gozar, solo se pueden dar en tiempos de paz y de, pues eso, es que si uno está en guerra y realmente se juega la vida, no tiene tiempo para estas patochadas y por eso mismo hay que tomarse un poco más en serio todo esto. Y claro, muchos tenemos aquí en la última filmoteca como último reducto. Claro, justo. Es que justo. Y muchos han comido, bueno, nos hemos comido todos una guerra y muchos todavía no se enteran. Se creen que tienen que lanzar bombas. ¿Y de qué saco? Es como cuando te van a reprimir, ¿no? Te van a decir, mira, es que te reprimo porque me da la gana y porque tengo que hacer negocio. Pues no, te buscarán la excusa de un virus, de bombas o de Althusser. Es que, vamos a ver, es que es tan ridículo todo, de verdad, ¿eh? Sí. Bueno, sé, es que todo lo que habéis dicho, yo no sé si decir algo, porque es que habéis dicho muchas cosas. Sí, es que ya llega un punto que se agotan las palabras, pero vamos, que no pierde valor ninguno lo que estamos diciendo. Pero bueno, sí, las patochadas de Kant, ¿no? Sí, hombre, claro. Es como Nietzsche más, de nuevo. Kant, claro, no es postmoderno, ni mucho menos, pero le viene muy bien a los postmodernos. Pero vamos, y no hay una máxima kantiana, el imperativo moral categórico. También, pero hay otra normativa en virtud de la cual yo, ¿cómo decirlo? Hay una condición universal, bueno, una estupidez igualitarista ridícula. Así que no hace falta ni decirlo, yo estoy harto de palabras. Sí. Kant era un desastre idealista. Es decir, cómo no, su religión era el pietismo. Y anaboliza muy bien la ideología de Habermas para este fundamentalismo democrático que es pura falsa conciencia y pura alienación del sujeto postmoderno. Y que en última instancia, como vuelvo a decir, ya no es que sea falsa conciencia, que no haya democracia. Es que refleja la debilidad del espíritu de la gente. Es que ni puñetera falta que hace que haya democracia. Es que no la quiero directamente. ¿Qué leches es el pueblo? Un fantasma.
¿Y en qué principios? ¿Desde qué parámetros? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, en fin, es pura debilidad del espíritu. Y bueno, a lo que me refería, bueno, el último refugio, como estamos hablando, es que es una obra maestra. Es que es una obra maestra por todos los flancos. Y es que además, no sé si probablemente se haya dado cuenta, Jonás, que se habrá dado cuenta, el personaje nunca huye hacia adelante. Es decir, no es una huida hacia adelante, hacia ningún sitio. Es decir, él apuesta por poner una solución de continuidad a la opresión, a su opresión. Es decir, él tiene una finalidad última. Esa ansiada búsqueda de la felicidad y de lo que quiere, que es algo muy sencillo. Él no quiere nada ampuloso, no quiere ser millonario. Quiere vivir tranquilo, pero por lazos no inefables, sino no reductibles cuantitativamente, por lazos entre los criminales, bueno, entre su banda, no de criminal en el sentido axiológico, sino de entre su banda, pues se ve abocado a realizar ese atraco. Pero los principios de Humphrey Bogart es que son realmente inalterables. No huye nunca hacia adelante. Él propone soluciones. Es un racionalismo operatorio. No son paranoias idealistas. Claro. Eso es lo que pensáis. Efectivamente, sí. Y además, de hecho, eso lo objetiva es. Aquí es donde entra la composición poética, la importancia de que exista una composición y la ridiculez de todo lo que hemos hablado de dogma, que se ve reflejado una vez más en el hecho de que cuando precisamente ocurre, se nos muestra lo que el protagonista quiere, el Roy Earle interpretado por Humphrey Bogart, es al principio, cuando antes de toda la movida, como reducto, como último reducto y como esa fantasía de acabar ya con esa vida que lleva, que no le reporta nada, es antes de acudir a donde la misión le pide, que es a aquella cordillera, ¿no? Que no recuerdo el nombre, si es que se menciona, es precisamente pasa precisamente por el antiguo rancho, la antigua granja de sus antepasados, la zona donde vivía, y es precisamente ese fantasear con lo imposible. Al final queda reflejado que es el fantasear con lo imposible, lo que él quiere es vivir en paz, tanto asumiendo su tradición como su antiguo modo de vida, un modo de vida tranquilo en una granja, retirado, que también se ve el reflejo del título, el último refugio. Quiere acudir a ese último refugio como último reducto de su propia libertad, y sin embargo él sabe desde el principio que le va a ser negado por la vida que eligió. No hay otra, ¿no? Y ahí queda reflejada una vez más la pobreza, ya no solo la pobreza en tanto a lo que se refiere a la visión del cine de Das von Trier, etcétera, que también, sino también la pobreza espiritual, la pobreza de vida que lleva, gente que no sabe vivir, gente que no sabe morir, etcétera. Todo eso se ve con un simple gesto de Walsh de meter esa escena llegando a la granja antes de acudir a donde tiene la misión para planear el atraco. Lo deja completamente en evidencia. Es así. Sí, justo, totalmente. Es que totalmente. ¿Qué no sé qué añadir a lo que has dicho? Quería ya añadir, Sí. la última cosa precisamente es el valor de todo esto que hacemos los chavales, de todas las conversaciones que tenemos, precisamente el valor, el máximo valor de lo que hacemos, y yo lo he visto ahora, no es tanto lo que decimos o dejamos de decir o cuánto tiempo estamos hablando y cuánto tiempo no, sino que precisamente en este avanzar en el discurso, lo que estamos hablando, que avanza por un lado, por otro, por donde sea, lo más valioso es que necesariamente acaba en un silencio, porque al final la verdad última que intentamos alcanzar no está en estas palabras que estamos mencionando, está ahí afuera, necesariamente está ahí afuera, y necesariamente la estamos viviendo todos. Unos más perspicaces que otros se dan cuenta, pero es precisamente el valor que todas estas conversaciones, sea cual sea el de curso, sea cual sea como acaben o por dónde tiren, tienen un final necesario en el que ya ninguno vemos necesario el continuar o el decir ninguna palabrita más, porque ya está todo dicho y porque la verdad no está contenida en nuestras palabras, sino que simplemente la señalan y está ahí fuera al alcance de cualquiera. Y ya acabo con esto. Que sí, que más. No os hago la... Que sí, efectivamente. Es que no sé qué decir. No, sí, ya es que es lo que he dicho, que se agota ya, porque precisamente no tenemos nada más que decir, nada más que señalar, más que lo que se ve. Algún otro día hablaremos de otra cosa, señalaremos otras, pero acabará igual, porque lo último
no lo podemos señalar con palabritas. Al final la poética acabamos- última no se puede señalar con palabritas. Al Sí, final totalmente solo la queda el tomillo, macho, sobre el que está estirado. La poética de lo inefable, efectivamente. Es que es eso, justo. Bueno, pues Y en la obra, es que sí, todos los matices. Efectivamente, estos pequeños detalles, es que estos pequeños detalles, es que además cómo indaga, por ejemplo, en la obra, Raoul Walsh en el inconsciente, cuando Humphrey Bogart se haya soñando, sueño que, claro, está presentado desde la distancia, es decir, con el intento de perspectiva, por así decirlo, de ir a Lupino cuando le advierte esas palabras que pronuncia inconscientemente sobre ese anhelo, ¿no? Y es un anhelo de infancia. Es que sí, que efectivamente. Es que no sé qué más decir. sí, Es que se pueden decir muchas cosas. sí, es una forma de fantasear. Podemos decir muchas cosas más, muchos detallitos más, pero al final la verdad está objetiva. Es decir, lo importante ya ha quedado dicho y queda dicho cada día. Es así. Es una forma de fantasear con lo inefable, de fantasear con lo intangible y con lo que nunca, con lo inalcanzable. Fantasear con lo inalcanzable. Claro. Y por medio de una composición poética, una composición de cuadros, pues poco menos que fantástica. Y además cortas, con pocas palabras hasta que llega y sin embargo se entiende perfectamente y deja por los suelos todo lo que se puede decir del cine, todo lo que los gilipollas y todos estos hijos de puta quieren hacer pasar por cine y no es. Y yo por mí ya acabo, ya no tengo nada más que decir. Sí, yo tampoco, la verdad. Agudo si quiere hacer un último No, nada comentario. más. Sí me ha gustado lo que ha recalcado, me acabo de despistar un momento, lo que ha recalcado de la Voltaire. Sí, es que es eso, lo que denota la pobreza espiritual de muchos sujetos, sí. Es que es eso, y es, no es reductible a palabritas, que es lo que nos enteran mucho. ¿Qué manejo las palabritas? Es decir, es que al final es que insultan a la propia naturaleza del lenguaje. Claro, Es que no hay más. El No lenguaje. hay- lo del último refugio. Que digo, el último refugio el último refugio no es una obra, no es una obra pesimista, es una obra fatalista. De nuevo, es otra obra maestra fatalista. Y trágica, pero también, como decirlo, esperanzadora. Es esperanzadora necesariamente, porque se sabe que sea en la lucha con la vida o con la muerte, sabiendo que uno ha luchado, se va a liberar necesariamente. Ahí está la poética de la existencia. Claro, y ahí está el optimismo, el fatalismo. Es que es todo, esa dialéctica necesaria. Y rescatamos Hegel, pero es que es necesario, es así. Justo. Y bueno, si hay mucho más que decir, si queréis podemos irnos despidiendo. Si alguien tiene algo más que decir o alguna temática más que sacar, estamos a tiempo. Y si no, pues acabamos aquí y para el próximo. Claro. Nada, Y además, yo suelo decir que ha sido un placer y vamos, que es eso. No hay palabritas que para poder amalgamar todo lo que se ha dicho aquí. Esto se va con nosotros. Y nada, le doy pie a Hugo, que siempre tiene la última palabra. efectivamente, pues es que al final, en este último, claro, es que hay tantas cosas, con la hora 50 o no sé cuánto llevamos, es suficiente Sí, y casi. haremos otro programa y rescataremos todos los temas que hemos tratado. Es que de todo. Sí que no hace falta Claro, tampoco había sido más informal y precisamente por eso, pues no, si es que no hay más. no acabar como otros que se tiran, ¿no? 11 horas haciendo directos para hacer la chorrada, poniendo, en fin, unas patochadas muy ridículas, o 7 horas dando vueltas. Es decir, hablar con profundidad no significa extenderse, que es lo que nos entera mucho, o decir más palabritas. 1 hora 50 está bien o lo que hayamos tardado y ahí seguiremos. Y además para no saturar, es que hacer 7 horas, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Para nada. Totalmente. Bueno, digo, en nosotros no estaría mal, sería largo, pero es que hay otros, no falsa disidencia, pero es disidencia cuñada, que se tiran horas y horas hablando de lo mismo, macho. O sea, es que, y además, encima son dogmáticos y no se les puede contradecir. Entonces, pues que bailen directamente, más aún. Digo un día A y al día siguiente soy amiguito del que he dicho que es un hijo de puta. Es decir, es que es Por muy. la plata baila el mono. Todo es muy cani realmente. Así que ha sido un placer y seguiremos al pie del cañón. Trataremos todo lo que hemos dicho. Seguiremos cavando, porque la actividad de todo golfo, de todo buen filósofo, que todos somos filósofos en ese sentido, es seguir picando y picando. No creer que uno ha llegado a la cúspide. Es que la cúspide precisamente está en estar cavando todo el rato y llegar a término. He dicho. Pues efectivamente.
Muchas gracias, Rolot, Cortinita de Aranjuez. Muchas A gracias, vosotros. último materialista, don Alberto Agudo. Un placer tener a eminencias como ustedes siempre al pie del cañón y siempre dispuestos pues a charlar un ratillo y a mostrar cosas que al final es eso. El lenguaje, en último término, nos vale para apuntar a la verdad, pero no se la podemos dar masticada a nadie. Esto ha sido una charla somera acerca del último refugio, obrón maestro del que seguiremos hablando, obrón del que siempre nos acordamos y que nos ayuda a sacar muchas de las temáticas de las que hablamos aquí. Esto ha sido el último refugio y algo parecido es para nosotros la última filmoteca. Y no solo la última filmoteca como forma, sino con todo el contenido que ello implica. Lo último, recordar también que así como en el último refugio, saber vivir implica saber morir. Muchas gracias y buenas noches. Esto ha sido la última Filmoteca.